Bienvenidos y bienvenidas al Mictlán de las Morras Malditas. A partir de este momento, abrimos la puerta a historias de vivos y muertos. Pasen aquí con nosotros, acompáñennos, apaguen la luz y entremos a la noche. ¡Yay! Oigan, pues bienvenidos aquí. Ustedes se preguntarán, ¿quién es ese muchacho que está aquí en medio de nosotras? El muchacho. Y se trata de Ismael, que es también otro contador de historias que conocimos gracias al podcast. De hecho, Ismael, bienvenido. Qué gusto tenerte acá con nosotras. ¿Cómo estás? Pues muchas gracias por invitarme. Pues se habrán dado cuenta en algunos episodios que les había comentado, porque me gustó mucho el formato que manejan, que es diferente a lo que pues muchos hacen en el tema de terror, ¿no? Que se van directo a contar historias, pero aquí tienen como sus secciones y pues hablan de diversas cosas que se me hizo muy interesante. Y pues sí llega a dar bastante miedo algunas de las historias que cuentan. Entonces, Pues muchas gracias por seguirnos, porque sí has estado presente desde el capítulo 1, sí. de hecho. A mí me encantó eso, que creo que fuiste de las primeras personas que nos comentó y que nos empezó a echar porras. De hecho, él fue el que me avisó la vez pasada de, oigan, ¿ya vieron que están en el Spotify Sí, acá? y y yo, nosotros, ¿qué? ¿De qué? Así como despertándome, dormidas. ¿no? Ajá, con la gañita acá. Yo, ¿qué? De que no puedes abrir el ojo todavía, ¿no? Pero bueno, sí, la neta es que has estado acá súper presente y por eso ya teníamos como que retrasada esta invitación, ¿no? No se había podido concretar, pero por fin. Por fin. se logró. Se logró. Y pues bueno, aquí estamos. Gracias por venir. Estamos aquí tomando nuestro mezcal tributo. Y recordarles que burros qué madres son, que están en Hermosillo, porque nos han estado preguntando. No hay en Ciudad de México. No hay. Malamente, no hay, pero Sí. están en Hermosillo. Acaban de abrir su tercera sucursal. Y pues, si están allá, vayan a cenar burros qué madres son. Y antes de comenzar con las historias, yo quisiera nada más que un poco, Ismael, nos contaras acerca de Leyenda Urbana MX. ¿Qué pasó? Porque tú también eres un apasionado del tema y nada más que nos cuentes y que le compartas a la bandita. Después de ver este programa, váyanse con el Ismael porque tiene temas bien chingones, la neta. Pero ¿cómo empezó todo eso? O sea, ¿hace cuánto tiempo? ¡Oye, miren, nos trajo tazas! Que Pues estamos acá tomando con chela. cheve, pero bueno. Pero bueno, cuéntanos cómo empezó todo este rollo. Sí, pues yo desde siempre me han gustado las historias de terror, todo lo que tenga que ver con misterio. Entonces, pues antes en un canal, bueno, en mi canal que tenía, subía como historias, pero muy generales, así como creepypastas y cosas así. Ajá. Pero después me empecé a dar cuenta de que el tema de lo mexicano pues empezaba a gustar mucho y por ahí de finales del 2016 cambié el concepto de mi canal a Leyenda Urbana MX, en el que contaba como historias, salía a las calles a contar historias. Y bueno, a raíz de la pandemia el proyecto lo convertí en un podcast, viendo también que había muchos creadores que estaban haciendo esto. Y se me ocurrió hacerlo en formato de podcast y bueno, ya llevo un año, 3-4 meses con este formato. Es un formato más corto, son episodios de 25 minutos a 35 minutos, en el que cuento historias de terror, leyendas y mitos, pero digamos dando contexto para que la gente, además de tener la historia, pues pueda conocer un poquito de temas culturales o temas históricos de México. Entonces es más o menos lo que Eso está trato de increíble hacer. porque aparte sí aprendes en tu proyecto de podcast, sí aprendes muchas cosas. Exacto, y además puedes hacer como una guía de qué Ajá. lugares visitar, ¿no? En donde sabes que puede que te encuentres con algo paranormal o qué pasó en esos lugares Ajá, antes, ¿no? O sea, ajá. como lugares que fueron, no sé, hospitales psiquiátricos, ¿no? Calles que a lo mejor tienen acá sus... O, por ejemplo, usted cuando va a Chapultepec, que es justo lo que decía la Maldo antes de Ujú. empezar a grabar, a lo mejor usted va a Chapultepec a hacer el picnic, pues Al castillo. a los pollitos estos, no los pollitos, digo, los cisnes donde puedes nadar. Ah, no hay cisnes ahí. Bueno, las lanchas de Chapultepec. Patos. Ver los patos, pero a lo mejor no sabía que hay una entrada al infierno también. Como yo, que no sabía. Y cuando yo vi su canal, yo, ¿qué? ¿Entrar al infierno? ¡Vamos! Ah. O por ejemplo en la Alameda, no sé si sabían, en la Alameda Central, ya más pegados hacia el Metro Hidalgo, Ajá. ahí estaba el quemadero de las brujas de la Inquisición. Entonces, y ahí hay por ahí una placa, hay como un restaurante y al lado hay una placa. Entonces No son cosas que mames. muchas veces no nos detenemos a ver. Claro. Entonces yo me dedico a investigar esas cosas ¡Guau! para pues contárselas y como para difundir esa información. Sí. Qué cool. Oye, Gran deberíamos labor. hacer un recorrido los tres un día, Sí. como por lugares que has contado en Leyenda Urbana MX, pero ir ahí y hacer como clipsitos, así Jalo. como de...
¿Jalas? Sí, Bueno, ahí Encantado. no, pero bueno, sí. Pero estamos grabando, está bien. pero hay que quedar bien en frente a Entonces, cámara. pinches morras estás. Oye, pero además él pidió el tema de esta noche, que es Ujú. entes de carretera, así Ujú. que me imagino que traes unas historias que nos van a poner los pelos de punta, Ismael. ¿Qué te parece si tú comienzas con Me, la me primera historia gustaría de la empezar noche? con una pregunta más que nada. Ay, no, ahí vas. Y ahorita les cuento la historia y empezamos con la A ver, historia, vas. pero yo les quiero preguntar, ustedes que están tan metidas también en este tema de sobrenatural, ¿por qué creen que nos den miedo las carreteras? Qué buena pregunta. Porque llevan. Ay, guau. Iba a decir una cosa y ahora me arrepiento. A mí me dan miedo las carreteras específicamente, y lo tengo muy claro, porque siento que estás en medio de la nada Ujú, sí. y solo alcanzas a ver lo poquito que alcanza a iluminar el auto o Eso el en la vehículo noche, en pero el en que el vas. día. En la noche, hablo de la noche, en el día Ah. no me dan miedo, pero a mí en la noche me dan miedo las carreteras, de día no Ajá. podría decir que sí. Pero bueno, ¿a dónde llevan esos caminos? ¿Qué pasó en esos Ujú. caminos? ¿Cómo se construyeron? Sí, sí, ¿O sí. qué pasó para que se pudieran construir los caminos y los puentes de las ciudades? Creo que hay mucha energía, ¿no? Sobre lo que vamos rompiendo para poder tener acceso, ¿no? Claro. Vamos quitando o vamos como que abriendo caminos en lugares en los que pues a lo mejor había bosque, había monte, ¿no? Y nosotros ahí vamos a pasar. Pero Claro. además, pues siempre hay accidentes, Sí, ¿no? Y ajá, sobre siento todo eso, ¿no? que justo no hay carretera que no haya tenido un accidente y siento que allí se quedan energías. Ujú. Creo que es lo principal, ¿no? El tema de los accidentes. Yo también estoy de acuerdo en que pues no estás ni aquí ni estás allá, ¿no? Estás como en medio de algún lugar y pues a lo mejor eso nos llega a causar conflicto, pero sobre todo el tema de los accidentes. Y justamente muchas de las leyendas, me imagino que también las historias que nos van a contar ustedes, Ujú. tienen que ver con el tema de accidentes. Ujú. Ujú. Entonces, bueno, les cuento la primera historia, que es más como una leyenda urbana popular. Está muy relacionada con la chica de la curva, que no la voy a contar como tal, porque es una leyenda conocidísima. Todos la Ujú. deberían de conocer, creo. Ujú. Pero bueno, yo tengo un primo que es motociclista, es biker, le encanta el tema de las motos y él va pues muy seguido, digamos cada 15 días hace sus rodadas, ¿no? Entonces se van a Tepoztlán o se van a Hidalgo. Entonces él conoce a muchos motociclistas. Y estos motociclistas le han contado una historia que es como muy, muy popular y muy, o sea, se habla mucho entre los bikers. Ajá. Entonces, les digo, está relacionada con el tema de la chica de la curva. Y lo que dicen que sucede es que cuando van en la noche, sobre todo cuando van grupos pequeños o cuando van solos, porque hay veces que las rodadas son de entre muchísimos, pero Ujú. cuando van en grupos pequeños o van solos, de repente van sobre la carretera y ven una figura al lado, no sé, una figura como una mujer. Ujú. En pocos metros después o pocos kilómetros más adelante, lo que pasa es que empiezan a sentir como frío en la espalda. Empiezan a sentir muy, muy frío, así no es el frío que te da el aire o es un frío en la espalda muy extraño. Siguen avanzando, pensando que pues a lo mejor sí es el clima, Ujú. pero después empiezan a sentir como unos brazos en el abdomen, como si alguien se hubiera subido atrás de la moto y las estuviera Ay. abrazando. Ubican que como Sí, que sí, la sí. agarran Sí, para ya no sé cómo, ya caerse. sé cómo. Entonces empiezan a sentir Siento también los brazos, tentada. pero fríos, no calientes, como pues, si fuera una persona viva, digámoslo Ajá. así. Entonces empiezan a sentir digamos, eso en el abdomen. Siguen avanzando ya nerviosos, pero llega un momento en el que ven a través de su espejo retrovisor. O sea, voltean a ver al espejo y lo que ven es que sí tienen a una mujer atrás de ellos. Es No una mujer mames. de blanco y la tienen atrás Y en la moto, que en es la a moto. la madre. Y aquí, bueno, el tema es, pues hay algunos que se asustan, Claro. pero digamos que la constante es que no pueden quitar la vista. O sea, por más que quieran voltear a ver la carretera, ya no pueden quitar la vista del retrovisor y se le quedan viendo. Entonces Y eso hay un causa que accidente. pierdan el control y se accidenten. Ese es What? entre los motociclistas, pero hay otra versión que le pasa a Ujú. los traileros, Ok, que ok. es parecido también, pero bueno, los traileros se supone que van también en sus rutas Ujú. y ven un perro negro muy, muy grande. O sea, no es de tamaño normal. O sea, hay perros grandes como los fila brasileiros o como los gran danés, pero no, es un perro mucho más grande. Entonces lo observan y se dan cuenta que el perro los empieza a seguir. Pero va tan rápido el perro que parece que va flotando o volando casi casi y No se les mames. pone al lado de la ventanilla. Y No es tan mames. grande que, o sea, alcanza a verse. Entonces igual el trailero lo que hace es voltear a ver
y ya tampoco le puede quitar la mirada de encima y termina Y se va cayéndose a un al barranco barranco. o Ay, causando un no. accidente. Wow. Y esto de los perros también es, yo no sabía tanto que es como muy conocido, muy popular. Hace poquito hice un episodio, bueno, acabo de grabar un episodio sobre pueblos fantasma en México, que probablemente cuando este episodio salga ya estará en mi ¡Qué canal o cool! en mi podcast. Y hay un pueblo fantasma en Guanajuato que se llama Mineral de Pozos. Ok. Entonces, en este pueblo viven muy poquitas personas. Es pueblo mágico, pero no hay como tanta población. Ok. Pero algunas de las personas que viven ahí dicen que en la carretera que lleva al pueblo a veces se logra ver un perro negro que aparece y desaparece. O sea, lo ven y de repente desaparece. Entonces, también es como una constante el tema de los perros en carretera. No Yo sé si nunca había sabían eso. escuchado, no, yo nunca había escuchado eso. De Yo perros, había no. escuchado algo similar, pero, o sea, fíjate que había escuchado, o bueno, he escuchado historias que tienen que ver con el pago que pide el diablo por dar permiso para construir caminos o puentes o carreteras, ¿no? Que siempre, What? Sí. ajá, que por ejemplo hay tramos en muchas, eso es como muy común en México también, ¿no? O Ujú. sea, como que te dicen, no, es que por eso hay muchos accidentes o porque no dieron el tributo que se había que dar, ¿no? Para poder construirla. Pero, por ejemplo, hay historias en las que, según esto, los trabajadores pues no pueden terminar el tramo que sigue, ¿no? Y se preguntan por qué, por qué, por qué, hasta que de pronto pues en sueños o así se les empieza a manifestar el diablo y que les dice, oigan, pues 3 personas o qué pedo, ¿no? Y justo tienen que dar como que este ritual, ¿no? O sea, como para, este pago más bien, como para poder construir. Si no, se les dificulta la obra, no se logra, ¿verdad? Sí, y no solo en carreteras o en caminos, también en puentes, en edificios. De hecho, Sí. se les llama emparedados en algunos casos, que pues dicen que muchos edificios o muchas construcciones tienen pues en sus cimientos personas. O sea, hay en algunos casos se dice que piden específicamente niños ¡Ay, Sí, es para cierto. enterrarlos huerta! ahí y que con eso la construcción pues ya dura muchísimo. Se logra. Sí, sí es Ujú. común. Sí, sí, sí. Y Sí, la Maldo. sí, es como ni yo de... ¿Qué? Eso no pasa en Sonora. Yo nada más quiero decirlo. No lo tengo Oye, tan claro, pero seguramente. Pues, mm, es que tengo una ay, yo ya historia estoy que es así muy buena como. que pensaba contarle en mi segunda vuelta, pero lo voy a contar de una vez porque tiene que ver. Ok, ok. Ok. Esta historia me la contaron mientras estaba en la filmación de la película de terror en Sonora. Ujú. Y pues estábamos en el Casino del Diablo, así súper oscuro. A alguien le acaban de regalar un juego acá, y había una ouija y bueno, todo estaba muy mágico. Anda de loca, güey. Yo Y andaba voltea ahí el Ismael así loqueando como, machine. Y no invito. No, bueno, Cuando quieras, ¿quieres jugar conmigo a la ouija? Vamos. acá hay una, acá hay una. Bueno, entonces les voy a contar. Esta historia es de El túnel del diablo, que me contaron, y es de la familia Burguete. Haz de cuenta que ellos viven en Agua Prieta, Sonora. Y Brian es el que nos contó la historia de su papá. Su Ujú. papá, ellos en realidad son originarios de Chiapas y se fueron a Agua Prieta. Entonces ellos vivían en Agua Prieta, él creció en Agua Prieta y todo. Él siempre acompañaba a su papá a ir a trabajar. El señor trabajaba en una llantera por la carretera. Y como que ese día como que no tenía ganas de ir a trabajar y como que le dijo a su papá, no, la neta no quiero. Y el papá dijo, bueno. Ujú. Y él dijo que se me hizo extraño porque pues normalmente mi papá es como de, onda, ven a trabajar conmigo Y el y... papá, alguien no va a cenar hoy. Sí, ¿cómo que no vas a venir a trabajar? Bueno, pues el señor cuenta que fue a la llantera junto con el gordo, como que a alguien le decían el gordo que era su trabajador, y pues estaban ahí en la llantera. Trabajaban de 8 de la noche a 5 de la mañana. A la Entonces estaban ahí madre. toda la madrugada en la carretera. Y pues ya como a eso de la una pasadita, el gordo le dice, ¿qué onda? Pues vamos a dormirnos, o sea, no creo que llegue ningún tráiler ahorita, o sea, no, yo siento que podemos dormir y cualquier cosa, pues ya nos levantamos. Y que el gordo se duerme. Y para entonces el señor, Jorge, empezó a sentir como inquietud, ¿no? Como de, no, algo viene, como que algo va a pasar, no me puedo dormir, no tengo sueño, estoy inquieto. Bueno, por ahí de las 2 3 de la mañana, por supuesto, se aparece un tráiler. Ujú. Llega y ahí se queda, estacionado. Y el señor se da cuenta que hay un tráiler afuera, pero nadie baja. Entonces dice, bueno, pues, ok. Pasa un rato y en eso baja el trailero y le dice,
oiga, la carretera para tal lugar. Y él, sí, derecha, a la izquierda, no sé qué, órale. Bueno, se va de nuevo, pero no arranca el tráiler, se queda estacionado y se queda ahí o sea, algunas horas. Y el señor de que, qué raro, pues a lo mejor y se quedó dormido y está descansando y pues, ok. Vuelve a pasar un rato y vuelve, el señor se baja, el trailero, y le dice, señor, no quiero que piense que estoy loco, que estoy drogado, que vengo pedo, porque no es así. Pero tengo que decirle que traigo al diablo en mi tráiler. Verga, güey. Ok. Uy. Y entonces el señor, paréntesis, Jorge nos cuenta que, bueno, Brian nos cuenta que Jorge, el señor, cuando vivían en Chiapas, la familia, o sea, la mamá y el papá, hacían este tipo de, como de exorcismos, o como que iban y limpiaban casas y así, ¿no? Ajá, ok. Pero eso había sido en Chiapas. Ahora ya no vivían allá, estaban viviendo en Agua Claro. Prieta y era otro pedo, pero pues al final traían esta onda, ¿no? O sea, tenían el don. Tenían el don. Tan tenían el don que el Señor tenía esta algo horas antes de que pasara siquiera, como que algo va a pasar, algo viene, estoy inquieto, no puedo dormir. Entonces, bueno, el tráiler, el trailero le empieza a contar, es que yo venía en la carretera por Zacatecas y por ahí hay una cueva que se dice que es la cueva del diablo. Y los traileros le tienen mucho respeto a esta cueva. Y normalmente hay una hora en cuanto es de noche que no pasan por la cueva. Y literal se quedan, antes de pasar, se quedan ahí, se estacionan y esperan, ¿no? Hasta que se haga de día para poder pasar. Cuando él venía, pues él no sabía, no estaba enterado de eso. Él venía y le estaban haciendo cambio de luces. Y como que frénate, frénate, y le contaron. Y él, no mames, o sea, como que ni al caso. Y se va, sigue derecho. Y que cuando logra, pues no sé qué tan grande debe haber sido, pero cuando logra pasar la cueva, se da cuenta que viene alguien atrás de él en el camarote. Entonces viene alguien atrás y entonces se saca de onda de, ¿qué? ¿Qué Ajá. pedo? Y de repente, cuando en un parpadeo, el lente, el diablo, está enfrente. Perdón. Ajá. Imagínate cómo iba el señor, porque aparte él decía que se venía riendo de él, porque aparte se le acercaba para que el trailero le viera la cara, y él sabía que quería que le viera la cara, y entonces él no volteaba y trataba de no voltear y no verlo a los ojos, un poco como lo que mencionas de, si lo ves a los ojos, te perdiste pierdes. en los ojos Sí. y algo va a pasar, ¿no? Entonces quizá él eso es lo que estaba pensando, pero el diablo estaba enseguida, pues, ¿no? Y como que se burlaba de él y se acercaba cada vez más y más hasta tenerlo enseguida. Estaba lloviendo y lo que hace el trailero es bajar la ventana, sacar la cabeza, y todo ese tramo, desde ese momento hasta que llegó a la llantera, iba con la cabeza afuera, esperando que el diablo dejara de burlarse y estar ahí enseguida de él. Wow. Ajá. Entonces, en algún punto, el diablo se calma, sigue enfrente con él, pero ya no lo está como que acosando tanto, ni está tan... Digo, al final está aquí, o sea, ¿qué tan lejos puede estar? Pero como que a lo mejor se acostumbró a la sensación, ¿no? El diablo así de ya era broma, Sí, de que, ya vi que te da miedo. Qué guau que te da miedo. Y así de que, bueno, entonces el señor pone un disco de Vicente Fernández, que en alguna de las canciones del disco dice como de, y que Dios te bendiga. Y que en ese momento el señor escucha como un sonido demasiado fuerte, ya el diablo no es enseguida, sino que se va para atrás, y el disco, porque él había metido un disco, cambia por alguna razón, a la canción de Sa, 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 que en su momento era de moda y que en su momento se decía que era del diablo y no sé qué, ¿no? Y el señor... Yakuza, Esa mera. Copyright. Ay, perdón. O sea, ustedes ya saben cuál. Y entonces, bueno, pues él se saca de onda porque había puesto un disco, y por qué razón ahora está esta canción en loop, porque ya la estoy escuchando en loop. Y al revés, ¿no? O sea, Casi, igual, casi. casi, pues ni se entiende nada, ¿no? Entonces, pues ya está con Jorge contándole la historia de cómo era que el diablo venía en el camarote con él en el tráiler, y Jorge pues dice, ok, pues vamos a ver qué onda. Abre la puerta y el señor le cuenta a su hijo que efectivamente cuando abrió la puerta estaba la canción en un loop una y otra vez, y que sí ve un ente en la parte de atrás, así como escondido, ¿no? Y él empieza a orar, y mientras empieza a orar, junto con el trailero,
él empieza a sentir como si como si en la espalda le estuvieran clavando cosas. El papá, Jorge. ok. No, el trailero está ahí asustado diciendo, ayúdame, por favor. Entonces, hace ahí unos rezos y le dice, bueno, a ver, súbete igual y ya está, ¿no? Y se sube y dice, no, está ahí, está hecho bolita, pero sigue ahí. Y ya como que el señor saca su onda más heavy y empieza ahí una especie de limpia hardcore, hace lo que tiene que hacer y en eso ellos dicen que él menciona que es como si se hubiera quebrado un foco, como que hay un sonido muy fuerte y en eso pues ya como que el sonido de la canción en loop deja de ser y vuelve al disco de Vicente Fernández como era un disco de Vicente Fernández. Y pues ya en eso se sube el trailero y dice, sí, ya no está, se fue. Y entonces, ya una vez arreglada la situación, el señor lo regaña y le dice, cabrón, tienes que tener más respeto ante esas cosas. O sea, si la gente te está diciendo, si hay traileros que prefieren quedarse antes de cruzar Claro. pues, para evitarse ese tipo de cosas, dude, what the fuck, ¿no? Sí, Y como hasta... lo que decíamos del toque de queda sobrenatural, ¿no? Que Sí. aplica para pueblos y seguramente para traileros. Para también, ¿no? traileros, sí. Seguramente los taxistas deben de tener también ahí una ondita, Un ¿no? montón de historias. Sí, Bueno, de hecho, me recordó mucho hay muchas historias igual en las que taxistas o algún conductor van por alguna carretera y de repente ven a una persona que está haciendo autostop, que está pidiendo como un Sí. aventón. Ah. Entonces se supone que aquellos que no se paran, de repente voltean y ya tienen a la persona al lado. Al lado. Entonces, cuando contaste eso de que se le apareció el diablo al lado, pues Ajá. me vino a la mente eso. Eso, Pero bueno, claro. también hay de entes a entes, ¿no? Que se te aparezca una mujer que se te aparezca Al el diablo, pues ajá, igual quién hay, sabe cómo habrá hay sido. niveles. Pero incluso o sea, el hijo de Jorge, que fue el que me mandó el audio, pues mi papá me cuenta, y todo así como tan específico que todo lo que menciona, ¿no? Él cuenta que hasta la fecha ese trailero sigue yendo, o sea, como que lo Qué visita chido. como en agradecimiento de, güey, o sea, como que a lo mejor y el trailero no creía en nada, pues, Claro. ¿no? Y de repente se viene esa situación y pues hubo alguien de suerte que lo salvó. Y por siempre hasta el día de hoy lo visita y en agradecimiento de, güey, qué buen pedo Qué que me quitaste loco, al güey. diablo enseguida. Oye, pues un día que venía yo para grabar un podcast, bueno, una noche les conté lo que me platicó un señor Uber, ¿no? Que ya Sí. lo encontrarán por ahí en algún Señor. otro episodio, que no me acuerdo cuál es, yo nunca me acuerdo de cuáles son los episodios, pero bueno, otro día que venía aquí al podcast, venía yo con un señor conductor del taxi, le venía diciendo, no, pues es que nosotras tenemos este podcast y está chido y contamos historias. Me dijo, pues yo fui trailero. Y yo, no, cuénteme. Dice, no, pues en las carreteras pasa de todo. Dice, de todo, de todo. De hecho, dice, no sé si sigan vendiendo todavía, dice, pero se vendían discos en los restaurantes de carretera, CDs Sí. con las historias de los traileros, ¿no? Entonces, Órale. que era, Órale. yo así como de Jamaica en la birria, había escuchado no había escuchado que eso pasara, pues, ¿no? O sea, como que sí sabía que tenían muchas historias, Ujú. pero no que había discos compilatorios de historias de traileros, ¿no? Si Y yo usted así de, tiene uno de esos "Guau". discos, páselo Sí. MP3 y Yo lo más que me mándemelo. llegué a encontrar eran unos DVDs que se llamaban Cañitas. Y venían en compilaciones de videos de A lo mejor fantasmas. puede ser, puede que sea eso, ¿no? Pero me pareció muy loco porque dije, ¿quién hizo esa compilación? Bueno, Ujú. o a lo mejor los mismos que te vendían Ajá. los MP3 en el metro, pues hay como una versión traileros, ¿no? Como de carreteras. Iban entrevistando. Y a usted ¿Quién sabe? eras ¿Quién como tú sabe? en la calle acá. ¿Y a usted le ha pasado algo de terror? En las casetas. Sí. ¿Le da miedo? Hace como 31 minutos, ¿no? Oye, no, y eso, ¿no? Entonces como que dije, ay, qué chingón, güey. O sea, como que me pareció súper interesante eso. Ujú. Porque además, ahorita en recomendaciones que dan miedo, les voy a contar algo que tiene que ver con lo que nos dijo Ismael, pero bueno, en un ratito más. Mientras, quiero contarles una historia que me contó mi amiga Fabiola Telles, que vive en Oaxaca. Esto, o sea, podríamos decir que es como un viaje bien culero, que le tocó a su familia. La ma- Bien culéis, así. De los que nunca nadie quiere tener. De en un esos que no viaje. quieres tener, exacto, ¿no? Pero que además, o sea, no solo ves una cosa, sino que a ellos, o sea, como que a mí no me habían contado una historia en la que pasaran tantas cosas en un mismo Ujú. viaje y eso les pasó Uy, a ellos. a ver, pues. A ver, pues, Sácala, sácala. empezamos intensos, empezamos intensos.
A ver, pues esto pasó en la carretera Miahuatlán, Puerto Escondido, en Oaxaca. Ok. Mi amiga Fabiola, que es la que me cuenta esta historia, muchos saluditos, dice que le pasó hace como un mes, o sea, en mayo, a principios de mayo, a su Ok. cuñada y a uno de sus hermanos. No el esposo de su cuñada, sino otro hermano suyo con el que iba su cuñada. Entonces, como que habían tenido un problema familiar. Ok. Entonces, otro de los hermanos le dijo, yo te llevo, ¿no? Y se tenían que ir del centro de Oaxaca a Puerto Escondido, ¿no? ¿Cuánto tiempo es más o menos? Yo creo que son como unas 7 horas, tal vez 8 Ah, horas pero de... en curvas así, ¿no? Como Sí, de sí, sí. muerte. De que vomitas Ah, 4 pues, veces. sí es esa. Es que conozco varias historias de vomitados Ah, Vomitas. yo en la era carretera. yo era de ese clan. Sí, no, yo también he sido de ese clan. Güey, cuando yo Yo no estaba he ido. chiquita, tiro ¿No? por viaje cantaba Tienes que Oaxaca, güey. ir. Sí. No, pues de ahí el cantar Oaxaca, ¿no? Los oaxaqueños somos Tienes que ir, pero especialistas. tienes que ir en combi. Para te que pase. sepas, para que vivas la experiencia de la A sierra. las 2 de la tarde, güey, o a las 12. Con un chorro de gente que lleva su... Calor. Ay, no. Bueno, pues resulta que iba su cuñada y uno de sus hermanos, porque su cuñada había tenido un problema familiar y Ajá. tenían que llegar lo antes posible, ¿no? Salieron de Oaxaca aproximadamente a las 7 más o menos de la noche y dice que pues se fueron por Miahuatlán y que agarraron la carretera que pasa por San José del Pacífico, que es Mm. otro punto turístico en Oaxaca, ¿no? Entonces ella me dice, pues es sabido que esa carretera es un poquito pesada, ¿no? Hay horas como que son como más densas, ¿no? A veces hay neblina, como que tienes que andar con cuidado por la carretera. Dice que todo bien, empiezan el trayecto y todo, y que en una parte, cerca de San José del Pacífico, va el hermano de mi amiga manejando, ella de copiloto, y dice, se veían como que las montañitas al lado, ¿no? Como que un poco de neblina y así. Va el hermano y le dice a ella, ¿ya viste? Y la cuñada, ¿qué? Dice, no, pero como que él iba manejando y como que no quería distraerse, ¿no? Entonces él le dice lo que hay al lado en la montaña. Entonces dice que ella voltea y ve como arriba de uno de los cerros, flotando, estaba una bola de fuego, que ya, pues ya estaba oscuro, pues, ¿no? Y que Una ella bola dijo, de fuego. ajá, que bueno, normalmente se dice que son las brujas, ¿no? Ujú. Pero dice, la bola de fuego no estaba en la montaña, estaba sobre la montaña, o sea, estaba flotando. Ok. No estaba como que alguien estuviera cargando algo o que algo estuviera ahí rondando el piso del monte, ¿no? Entonces como que ella volteó a ver y dijo, ¿qué pedo con eso, no? Y entonces ellos siguen avanzando y esa cosa sigue avanzando también y se va de un cerro al cerro que sigue y allí como que se cae al cerro y desaparece. Y nada se quema. Nada se quemó. O sea, porque hasta ellos decían, ¿habrá sido Guau. un meteorito? ¿Qué Ajá. pedo, no? Como Sí, buscándole la la explicación, explicación, ¿no? Ujú. Y ellos iban manejando y todo, pero pues dice mi amiga, ella enfatiza mucho en esto, ¿no? Dice, mi cuñada iba como con esta bronca que tenía que ir a resolver a puerto Ujú. y pues iba pensando mucho en eso. Entonces como que los dos lo ven, como que se les hace muy raro, pero pues siguen, ¿no? Siguen avanzando, avanzando, avanzando. Y dice que creo que pasan San José, ya, o sea, imagínense la carretera de noche, un pueblito aquí y otro hasta allá, ¿no? Sí. Entonces dice que pasaron por un pueblito y siguieron en la nada, en la oscuridad. Entonces, de pronto ven que adelante alcanza a iluminar la luz del auto a un grupo de niños que están jugando a un lado de la carretera, como En en la un clarito. madrugada. Pues eso sería tal vez como a las 11, 10, Ah, 12 tal ok. vez, no sé, ya tarde, ¿no? ¿Dónde están tus papás, niño? Exacto. Entonces que ellos así como de dice, ok, que dice que justo ellos dijeron, el hermano de mi amiga le dijo a la cuñada, oye, ¿qué onda con esos niños que están jugando? O sea, ¿qué horas son estas de andar jugando? Que Claro. los dos voltean a ver el reloj del auto y era la medianoche, las 12. Y entonces que la cuñada dice, pues sí, ¿no? Qué raro, güey, que están jugando aquí esos niños. ¿Dónde están sus papás y por qué los dejan jugar aquí? Sí puede ser peligroso, además, Sí, ¿no? O claro. sea, que estén los niños allí. Dice, eran como 10 niños de distintas edades, ¿no? Como 5 años, 10 años. Y todos estaban ahí como en su rollo jugando. Ujú. Pero que la cuñada alcanza a ver a una niña de una blusita rosa que se la queda viendo cuando ellos pasan, ¿no? Entonces como que la niña ve que están pasando, los ve y pues los niños siguen jugando, ¿no? Ajá. Entonces de pronto dicen, pues seguro acá hay un pueblito, güey, ¿no? Como acá al Cerca. lado, ¿no? Por Ujú. eso están jugando aquí. Y pues en media hora no había un pueblito, güey. Y se dieron cuenta que cuando vieron a esos niños tenía como 40 minutos que habían pasado el último pueblito. No mames. Entonces no había ningún otro pueblito
como para que dijeran, ah, sí, son de este pueblito, ¿no? O de estas casitas. Luego se ve en la carretera, ¿no? Como las luces de las casitas o así, pero que no había nada de eso. Y entonces ellos así como de, ¿qué pedo, güey? ¿No? Así como que ya, se siguieron, como ya muy sacados de onda, y antes de llegar a su destino, al destino final, pues dice que la cuñada iba hablando de qué pedo con estas cosas que nos están pasando. Así como que ya empezaron a hablar de que estaban pasando Ella cosas empezó raras a en el darse... día. Sí, claro. Ajá. Y entonces la morra le dice al cuñado, le dice, no manches, o sea, yo ahorita con todo el pedo que traigo, ni siquiera es como que, güey, si se me aparece algo ya no me importa, vamos a donde Sí. tenemos que llegar, ¿no? Ujú. Y en eso la morra voltea, güey, así como al montecito, dice que ya estaban en una parte en la que había arroyitos y todo, ¿no? Ajá. Dice que voltea hacia el monte y ve en la oscuridad, así como que alumbrada por la luz de la luna, a una mujer viejita con el pelo muy largo que está parada sobre un arroyo, güey. Y que la mujer solamente está así parada. Y pasan y ella le dice, güey, acabo de ver esto. Y el vato, no mames, güey. Y así como que los dos, ¡ah! Y llegan a su destino y pues ya, ¿no? O sea, como que, pero después contaban esto, ¿no? Que qué cabrón todo lo que habían visto en el camino, En porque nada Oaxaca, de todo lo que eso, hay en Oaxaca, qué güey, pedo. nada de eso era normal, pues, ¿no? Y Ajá. ellos al principio como dijeron, ah, sí, bola de fuego, ¿no? Así como, ah, todo bien. Normal, un meteorito Normal. viene cayendo. Exacto, exacto. Pero sí, que esa fue su historia y eso les pasó. Y yo así como de amiga, ¿qué pedo? Y que ya después les dijeron, no, pues es que esas carreteras son muy densas, ¿no? O sea, ya hay una hora en la que tú no debes estar transitando o debes de tener cuidado y todo. Y entiendo que si iban con bronca, pues eso también suma de Suma, pronto, ¿no? Como al claro. ambiente Sí, o por a jalar supuesto. cosas, ¿no? Ujú. Fíjate ¿Cómo que, ven? pues, muy locochón. Y qué mala suerte, porque una vez fui a San José con unos amigos y ahí en la noche, también así que, ay, vamos a comprar no sé qué. Y agarramos el carro y empezamos a andar, 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 andar. Y de repente nos perdimos y nos dimos cuenta que estábamos yendo hacia el otro lado de donde teníamos que ir. Pero teníamos una hora yendo. Entre caminitos, en medio del Ujú. bosque, en medio de todo acá. Y nunca vimos nada, güey. Qué mala Y los suerte. fantasmas. Sí, de, Ah, no nos hola. vio, güey. Oye, esa de los niños, la parte de que vieron a los niños, se me hace muy curioso porque, o sea, me hace pensar que a lo mejor, o sea, pudo haber ido a una excursión escolar o algo y que haya tenido un accidente el autobús y por eso se estén manifestando ahí, ¿no? Porque me acordé, Ay, yo no y lo había justamente pensado. relacionado con el Sí. tema de carreteras, me acabo de acordar de una historia que se cuenta en Yucatán. Ujú. Se supone que hay una carretera que une dos pueblitos. Entonces cuentan, bueno, no cuentan, en 2001, eso sí es real, está en las noticias y todo, en 2001 hubo un accidente de un equipo de fútbol, creo que de tercera división. Entonces Órale. iban como en una combi, tipo combi, Ujú. camioneta, chocaron, creo que se volcó y murieron 4 futbolistas. Y cuentan las personas que incluso en el día de repente van por la carretera y ven a personas vestidas con uniforme de fútbol pidiendo Cosa. aventón y de repente desaparecen. Entonces, o sea, Puede como que ser, güey. pudo haber habido un Sí, accidente donde había muchos niños o algo así, no sé. sí, yo también pensé en eso, ¿no? O dije, duendes, puede ser, ¿no? También. Como duendes, ¿no? Pero dice mi amiga, güey, la niña con su blusita Era rosa, ¿no? niña, Que niña, vio sí. a la cuñada, ¿no? Y la Ujú. cuñada así como, ¿qué pedo? Media, o sea, como que todas esas cosas que sí entiendo este sentimiento de que escuchas algo y no te cae el 20 completamente, ¿no? Hasta poquito después que lo piensas. Y ahorita que ahorita que contaban eso del diablo, que se le subía a un vato, rápidamente quiero contarles que justo en uno de los pueblos de la Mixteca, de donde es mi familia, hay una historia muy similar de unos vatos que venían de Estados Unidos y pues se vinieron manejando dos primos o hermanos o así Wow. que iban a la fiesta del pueblo en la troca, ¿no? Acá, Se vinieron de Estados Unidos manejando hasta Oaxaca. hasta Qué Oaxaca, gran viaje, güey. güey. Sí, imagínate qué chingón, ¿no? Qué chingón viaje. Sí, sí, Te sí. recorres todo el país. Pero Así casi, dicen, casi. digo, palabras menos, me hizo recordar esa historia, lo que contaste, Ujú. que estos vatos iban manejando y ya iban a llegar al pueblo porque iban como que no sé si a la fiesta de noviembre o a la fiesta de diciembre, que es muy grande en el pueblo, ¿no? Ajá. Entonces dicen que de pronto un señor les pidió raite en el camino, en la oscuridad, y creo que ellos lo subieron y pues el señor iba atrás platicando con ellos, ¿no? Y de pronto ya no estaba, güey. Y ellos, ¿qué pedo? Y más adelante vuelven a Imagínate qué ver, pedo. ajá, Sí. que el señor ya no está atrás, sino que son como estas camionetas, o lo que recuerdo era como camioneta de doble cabina, y luego tenía un Ujú. espacio atrás, que Sí, no sé sí. cómo se llama, pero bueno. Más adelante, ellos siguen platicando y dicen, ¿quién sabe a qué hora se bajó este compa, no? Pero seguro había llegado y no lo escuchamos porque íbamos nosotros en nuestro rollo. Más adelante ven
que viene atrás de ellos, güey, sentado como que en los asientitos de atrás, y el señor platicando así, ay, no, sí, y los conductores le decían, ¿pero a dónde vas? Ahí cerca del pueblo. ¿Pero dónde cerca? Pues por ahí está mi casa, decía el tipo, ¿no? Por ahí Ajá. está mi casa, y ellos, ¿pero dónde? Nunca les decía dónde estaba exactamente su casa. Ajá. Dicen que como 3 veces les pasó que lo veían, ya no lo veían, lo veían, ya no lo veían, hasta que desapareció completamente y ellos ya iban llegando al pueblo y pues estuvieron enfermos como del susto como 15 días, güey, ¿no? Porque nunca supieron quién era el ¿Quién señor, era? pero se les aparecía y como que asumían que era como el diablo, ¿no? Que le habían dado aventón. Pero pues no les hizo nada, ¿no? Como lo que decías de Ajá. si te encuentras un ente en la carretera pidiendo raite y no te paras, aparece y te mata. Bueno, no te mata, sino que te distrae y Ajá. algo pasa, ¿no? Bu- Pero si lo subes, o sea, si lo subes también pasa, si Sí, no. de hecho cuando lo subes es la clásica, ¿no? Que les decía hace rato de la chica de la curva, Sí. que van pues muy tranquilitos, ya la subió y de repente le dice, cuidado con esa curva porque ahí me maté. Ajá, Y pues ya hace que también se accidenten ahí. claro. ¿Y tú? Sí. Y también esa historia es como en diferentes lugares, ¿no? De hecho, esa Hay- historia se originó o es procedente de la península ibérica. Bueno, y un poquito más para allá. Cuando he investigado, he encontrado que se origina en Francia. Luego de Francia se pasó a España. Y ya Ah, después de España se ha contado aquí. Pero sí, creo que es ah, muy común esa Llegó con la historia. conquista. pues sí. No, porque no había carros, pero, Ah, sí, es cierto. Sí. pero Bueno, pero había carretas. vehículos, No, pero sí he como encontrado que sí carruajes. es francesa y en Francia y en España se cuenta muchísimo esa historia de la chica de la curva. Entonces, Qué Órale. Pues loco. hablando de una curva, mi hermano me contó que mi cuñada es de Agua Prieta, entonces que un compadre de ellos les estaba contando que iban hacia Agua Prieta y para llegar a Agua Prieta desde desde Hermosillo hay una curva que es muy peligrosa y tienes que pasar por ahí, o Ay, sea, sí o perdón. sí. O sea, si vas de ida o de vuelta tienes que pasar por ahí, Ujú. no hay otra forma ujú. de llegar a Hermosillo o a Agua Prieta si no es pasando por ahí, ¿no? Entonces que ellos iban, como por ahí de las 11 de la noche, pasan la curva y se dan cuenta que hay un montón de payasos caminando por la carretera. Y era así de, oh, qué mal pedo. O sea, payasos, ¿no? Ya Ujú. como si no fuera creepy ya. Como que el conductor dice, qué mal rollo, ha de ser que hay o sea, algo de haber pasado, un accidente y vienen caminando, qué mal pedo. Bueno, porque dice que no era uno, eran un chingo, o sea, eran muchos payasos. Ujú. Y pues ya, o sea, como que, bueno, pues ni pedo, porque ellos iban en contra, o sea, él iba hacia Agua Prieta y ellos iban como hacia arriba, pues como si fueran hacia Hermosillo, pues, ¿no? Y ya, entonces llegan ellos a Agua Prieta, todo bien, normal, así. Y en alguna carnita asada de seguro, porque son horas, salen en la conversación que, ay, ¿qué habrá pasado? Les dice como que a la gente que estaba ahí, ¿qué habrá pasado en la carretera? Porque pues vi a los payasos. Y todos así como que helados, ¿no? Mm, De que, ¿cuáles payasos? Sí, pues, o sea, es que pues nada, o sea, debió haber habido un accidente porque pues vi a unos payasos en la carretera, en la curva, que te digo que es muy conocido, ¿no? Y le dice, en la curva, ¿viste los payasos en la curva? Sí, sí, en la curva. No mames, hace años había una convención había una convención de payasos que iban como hacia Cananea. Y en la curva hubo un accidente y todos murieron y ningún payaso pudo llegar. qué Y a él le intenso. tocó ver Güey. como todos los payasos iban caminando. Y eran, pues en ese momento, pues de ahí yo creo que ya le dio el mal del susto, No un chingo de mames. pana, porque pues me imagino, o sea, él no menciona como, eran muy blancos y brillosos, él dice, eran personas payasos Normales, pues, que iban caminando, así caminando. normal. O sea, en ese momento él no se asustó, solo lo vio como qué mal rollo de haber sido un Claro. accidente. Pero después cayó en cuenta que desde que los vio hasta que llegó a Agua Prieta, nunca vio ni un accidente, pues, o sea, nunca vio nada, no tenía sentido pero no lo pensó de esa manera hasta que ya después le dijeron, hace años que hubo un accidente ahí y todos los payasos murieron, ninguno llegó. Güey. ¿Qué tan mala suerte tienes que tener para que además de que se te aparezca algo en la carretera, sea un Sean payaso? payasos, güey. Sí, y que no sea uno, sean un chingo, Ajá. güey. Oye, no los mames. payasos, ¿qué somos? ¿Fantasmas o payasos? Te estás burlando de los payasos, ya ni No, cuidado, güey, la no, próxima no. es que... Oh, que la chinga. Perdón, payaso fantasma. Mm.
La Yanis de que empinándose. ¿Yo qué? No, me No estaba era tomando fondo. la espumita de No era mi- fondo, ya. Es pura espuma, miren. No crean que le eché fondo. A ver, cuéntanos tu historia. Sí, bueno, les voy a contar una historia que, como les decía, está algo intensa. Esta me la mandó un suscriptor, se llama Alejandro Romero. Saludos, Saludos, Alejandro. Me la mandó para un live que hice de especial del Día del Niño. Entonces Ok. no está registrada en ningún podcast hasta hoy. Y bueno, me cuenta Alejandro que su cuñada es doctora. Ella trabaja en un hospital en Alto Tonga, que es una localidad de Veracruz. Ok. Ok. Entonces ella cuenta que en una ocasión llegó una paciente al hospital, pero llegó como pues bastante mal. Estaba embarazada y llegó con dolores de parto. Pero su embarazo y el parto ya se había diagnosticado que era de alto riesgo. Entonces tenía muchos problemas. La atendieron, intentaron hacer esta labor de parto, pero ella empezó a perder mucha sangre. De hecho, hasta tuvo una infección y pues lamentablemente terminó falleciendo la mamá. Oh. Em, Después el niño sobrevivió, bueno, el bebé sobrevivió, pero pues también tenía muchos problemas porque era prematuro. Mm. Entonces, ya cuando pudieron rescatarlo, digamos que tenía muchos problemas en cuanto a respiración, no Respiración. respiraba bien, pues estaba algo mal también, ¿no? Sí. O sea, sí había podido nacer, había logrado salir con vida, pero tenía estos problemas. Ujú. Entonces determinaron que necesitaba un cuidado, un manejo especial, que es un manejo de tercer grado, me parece que le llaman en sus términos de los médicos. Y Alto Tonga no es una ciudad grande, es una comunidad pues algo pequeña ya en Veracruz. Y determinaron que tenían que trasladarlo al hospital de Jalapa, a la capital, para poder darle una mejor atención y para que pudieran, pues que pudiera sobrevivir, ¿no? Ujú. Entonces, pues los médicos intentaron salvarle la vida de la mejor manera posible, mientras preparaban el traslado. En ese inter, pues tuvieron que llevar a la mamá al anfiteatro pues para que allí estuviera el cuerpo y para que después algún familiar fuera a reconocerla. Ujú. Prepararon la ambulancia y para trasladarlo a la capital, a Jalapa. Entonces lo llevaron a la ambulancia y en la ambulancia iba en la parte de adelante, iba el chofer, iba su copiloto y también iba un familiar pues, del bebé. Y en la parte de atrás, la cabina creo le llaman, no sé si sea la cabina, pero en la parte de atrás iba un médico cuidando al bebé y también iba una enfermera que iba como proporcionando medicamento y pues ayudando a cualquier cosa que necesitara el médico, sí. Ujú. Entonces ya prepararon todo y salieron rumbo a Alto Tonga, rumbo a Jalapa, de Alto Tonga a Jalapa. Ok. Entonces ya iban en la ambulancia y bueno, quisieron tomar un camino lo más rápido posible para llegar. Como un atajo. Ajá, digamos como un atajo. Y tuvieron que pasar por una comunidad que se llama Villa Aldama. Ahí esa carretera que, digamos, salen un poquito del camino de la carretera para cruzar esa parte y cortar para llegar a Jalapa, comentan o me comentaban que era un tanto peligrosa, pero el hecho de tener al niño tan grave y de tener que trasladarlo de la forma más rápida, pues tenían que tomar ese tramo pues, para llegar y poderle salvar la vida al niño. Ujú. Entonces ya cuando iban a esa altura de Villaldama, empezó a caer una neblina así increíble, o sea, una neblina muy, muy fuerte que Todo impedía la mal. vista. Ajá, todo mal. Todo Ya. Ya cuando hay muy neblina, mal. la cosa no va a estar tan chida. Cabe no aclarar mal. que eran más o menos las 2:30 de la madrugada. Ugh. Entonces, Y yo de que La bueno, hora, ya. justo la hora. y pues aparte hay muchos cerros, Oscuridad. mucha oscuridad, entonces es complicado el trayecto, ¿no? Entonces empezó a caer la neblina y se empezaron a poner nerviosos pues, por todos estos factores, ¿no? De que tenían que llegar rápido, estaban en una zona complicada, había neblina, o sea, todo se les juntó. Entonces el chofer como que volteó a ver a su copiloto con el objetivo de hacerle plática, de pues, romper un poquito el hielo, Sí, sí. Hacer más llevadero el trayecto. Ajá, pues en lo que cabe, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces lo volteé a ver y cuenta que el copiloto estaba totalmente pálido, estaba sudando y tenía la vista fija hacia la ventana. O sea, no la quitaba de... La ventana. La del chofer. La del chofer. Ajá, estaba así volteando.
como yo te estoy viendo. Y yo O así sea, como, imagina, no quiero yo voltear imagino a mi el chofer ventana como de, me imaginaria. estás viendo, pero no me hablas, o sea, siento rara. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ajá. Ajá. Entonces lo voltea a ver y pues, o sea, él se queda pálido viendo en un punto fijo sin hacer nada y le pregunta, justamente le pregunta, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Y él lo único que le pudo responder fue, voltea, mira hacia tu ventana. No. Entonces el chofer primero ve hacia enfrente para no chocar ni nada, voltea hacia la ventana y ve a una mujer que está justamente en la ventana, que lo está viendo. Una mujer vestida de blanco completamente, muy pálida igual y con el cabello muy negro. Entonces lo está viendo. No. El chofer, pues más que asustarse, pues lo que hace es voltear al frente para seguir conduciendo, porque pues es un tramo complicado. Ya llega como digamos a una recta, sigue avanzando y voltea otra vez a la ventana para ver si está otra vez la mujer ahí. Y ya no hay nada, desapareció. Sigue conduciendo ya todavía más nervioso, el copiloto igual ya muy mal. No Y de mames. repente empiezan a sentir muchísimo frío. O sea, se sienten que empieza a entrar a la ambulancia un frío así Ay, increíble, no. indescriptible. Ya valió verga todo. Ajá. El frío sobrenatural. Entonces, ya que empiezan a Sí. sentir todos el frío, escuchan que le tocan la ventana de atrás, la de la No. cabina. No, verga. Le tocan la ventana, el copiloto abre y es el médico. Y les dice, ¿saben qué? Tenemos que regresarnos hacia Altotonga. Ya no hay que llegar a Jalapa. Nos tenemos que regresar porque el niño acaba de fallecer. No. Entonces, pues la mujer era la mamá que fue a alcanzarlos en la carretera para llevarse a su hijo. Ay, güey. A la madre, güey, está intenso eso. Sí, o sea, está intensa y aparte está muy triste porque, Sí. A la pues, madre. porque la mamá quiso güey. regresar por su niño y Claro. tuvo que ir hasta la carretera a alcanzarlos A porque buscarlo. pues no era posible tampoco que una mujer pues pusiera a correr allá al lado y Claro, fuera tan claro. rápido a la velocidad de la ambulancia Claro. Exacto. como para llegar ahí. No, Entonces, y a lo mejor había algo que ya, o sea, las mamás saben, ¿no? Y a lo mejor ella sabía que su hijo no iba a llegar, ¿no? Ujú. Ajá, Entonces también fue por puede él, ser. ¿no? Fue alcanzarlo. Qué triste, güey. Ay, Sí. no. Y qué denso. Güey, los doctores, los enfermeros, enfermeras, tienen una de historias, güey. Tenemos que hacer un capítulo de eso. yo también ¿no? quedé en hacer algo sobre eso. Sí. Tengo un capítulo, Invítanos. tengo un capítulo sobre hospitales, iba a hacer un live, pero sí. De hecho, sí están formalmente invitadas a algún episodio. Pues Próximamente, salud. próximamente, pues estarán por ahí. Sí. Vamos a estar, contando historias en Leyenda Urbana MX. Oigan, y yo nada más les quiero contar rápidamente. Yo sigo en shock acá de que, es que, güey, como las historias de la bruja que se aparece en la ventana y esos que ya hemos Güey. contado, como que las cosas que se aparecen en la ventana me ponen malas y ya voy a tener pesadillas ahora. Es que la Maldo tiene un recuerdo de niña. Que no, o sea, no es un recuerdo porque no Está tengo algo- bloqueado, está bloqueado, quizá es un puede ser recuerdo algo bloqueado. Ujú. O ya ni sé, o sea, ya a estas alturas pienso como que entre que puede ser un recuerdo, puede ser todo Hollywood metido en mi cabeza, güey. Who knows, No güey? dudes de ti misma. Sí, también. Una vez estaba yo en Oaxaca con una amiga que se llama Ita, saludos, y fuimos a una fiesta, güey, pero íbamos vestidas yo de tehuana, como Ujú. con la falda, el huipil, acá todo floreado y todo, y ella iba vestida igual como de manera tradicional, y pues de ahí nos la pasamos a una disco y estamos, y nos dieron como las 12, 1 de la mañana. Entonces ya salimos y dijimos, güey, ya hay que ir a la casa, güey, ¿no? Y yo me estaba quedando con esa amiga en esa ocasión, paramos un taxi, se detiene el taxista, nos ven todas princesas, ¿no? Como tradicionales. Ya me imagino, güey, ya te he visto en ese Güey, estado, Yanni. Me asomo yo a la ventana del copiloto y le digo, ¿nos puede llevar al Panteón Jardín? Y el taxista así, No. ¿qué? Y yo, ¿vamos al Panteón Jardín? Güey, te lo juro que fueron segundos, pero yo sentí que el vato se sacó de pedo, ¿no? Pues sí. Pero es que le dije, o sea, mi amiga vive a un lado del Panteón Jardín, Ah. literal, pues, ¿no? Que es un Después se panteón. agachó para que ya no la viera. Y yo, no, sí somos de verdad. Pero mi amiga vive junto al Panteón Jardín, vamos allá. Y el vato, sí, suban, que no sé qué. Pero yo me imagino, imagínate dos morras vestidas de manera Sí. tradicional pidiéndote, me llevo al Panteón Jardín. No, ma. Y en Oaxaca. En Oaxaca, güey. Las Y el dos muertas taxista, de la pero van risa. a pagar con dinero real, ¿verdad? Ajá, sí, exacto. Y todos le dijimos, vamos a pasar al Oxxo a hacer una recarga, pero sí estamos de verdad, sí, mire, tóqueme. No, así que nos dio Dejas mucha tu risa. chamarra para que después Exacto. vayan a tocar a pedir y digan que estás muerta. Güey, exacto, justo así. Pero no se la aplicamos. Pero sí nos dio mucha risa porque decíamos,
era como todo el Sí lo vieron contexto de historia asustado, pues. sobrenatural. Sí. Claro, güey, súper sí. Oye, y la última historia que tengo que contarles en esta primera edición, porque seguramente tendremos una segunda y ojalá que muchas más, es una historia que me contó Mayra Larios. Esta historia pasa en los pueblos de Ayala de Morelos y ¿cómo? Coahuixtla, en Morelos también. Ok. No conozco esos pueblos, Yo perdónenme no puedo si los pronunciarlos Es que hay pronuncio nunca, muchos. entonces, sí. Pero bueno, mi amiga me dice que pues ella hace como aproximadamente unos, ¿qué será? Como 5 o 6 años, ella Ajá. estaba en Ayala y que estaba con un grupo de amigos en una fiesta, güey. Entonces, que fiestas de los pueblos, pues, yo lo que me imagino es así como una fiesta súper choncha, ¿no? Como mucha gente acá echando desmadre o así. Pero bueno, ella dice que estaba en una fiesta en uno de los pueblos, en Ayala. Y que de pronto, como a las 3, 4 de la mañana, dijeron, güey, vámonos a la otra fiesta, ¿no? Que está del lado de Coahuixtla o Coahuixtla, Suele perdón. pasar. Güey, yo así como... Me representa eso. Entonces que dijeron, güey, vamos a cambiarnos de fiesta, no hay pedo, lo pago, Claro ¿no? que sí, vamos al pueblo que sigue. Usted también ha cambiado de fiesta, cuéntenos cómo ha sido su experiencia. No creo que sí, todo el mundo lo ha hecho, güey. Coahuixtla se llama el pueblo, Coahuixtla. Entonces dice que pues con su grupo de amigos se suben a la camioneta, pero ella cuenta, güey, pues ya estábamos como entonadillos, ¿no? Acá de que, sí, fiesta, no sé Por qué, supuesto ¿no? que si te vas a cambiar de fiesta, estás Es por algo, entonado, ¿no? si Es- no, y es por güey, algo, ¿no? ya Entonces- te Sí, has sobrio no dormido. lo haces. Sí, no, ya te has Exacto. ido a tu casa a dormir. Bueno, el caso es que se suben al auto, van manejando, pero en esa zona hay como muchas leyendas y hay como que mucha sensibilidad de la población ante lo otro, lo sobrenatural. Y entonces dice que para pasar al otro pueblo tienes que cruzar un puente, pero que en ese puente no entran 2 vehículos al mismo tiempo, Ah. solo entra uno, ¿no? O vas o vienes, o tienes que darle permiso al otro, ¿no? Ellos cuando iban a cruzar el puente se dan cuenta que viene un como jinete, ¿no? Ay, Hay güey. un caballo con una persona a bordo y que el caballo va a pasar, ¿no? Entonces ellos dicen, ok, esperemos a que pase el caballo y luego pasamos nosotros, porque puede ser alguien del pueblo y pues todo chido, ¿no? Entonces se detienen antes de que pase este señor y apagan las luces para no lastimar al caballo, supongo, ¿no? Ajá. Apagan sus luces y se quedan callados todos. Y entonces ven cómo se acerca el jinete al puente. Y no tenía cabeza. ¿No? Peor aún. Ay, no. No, no es cierto. Dice mi amiga que todos lo estaban viendo, o sea, no era como la visión de uno, del Istmo, de la Maldo, o sea, todos estaban esperando a que pasara para poder irse a la pachanga, pues, ¿no? Ujú. Y entonces dicen que ven como el jinete en las patas trae sangre, como que le va escurriendo sangre en las patas, y ellos, ¿qué pedo, ¿Al güey? jinete? Al caballo, caballo. perdón, al caballo. Las patas del Y yo. jinete, perdón. No, por eso- Al caballo. Yo dije mal. Al caballo, güey, que le van sangrando las patas. Y entonces voltean a ver la cabeza del caballo y ven que tiene los ojos rojos, güey. Y entonces cuando ven eso ellos se sacan mucho de onda porque dicen, ¿qué pedo, güey, no? Protección de animal, oiga. Ah. Exacto. Y luego voltean a ver al jinete y el jinete dice, jamás le pudimos ver la cara, güey. O sea, el jinete era como un contorno, como una silueta oscura que no tenía rostro y estaba ahí parado en medio del puente, ¿no? Como con el caballo sangrante. Y nosotros lo vimos y como que fue un shock generalizado de, ¿tú también lo estás viendo? Sí, yo también. Sí, güey, vamos, de reversa, pues, ¿no? Y dice que se regresaron a la fiesta anterior y se quedaron allí porque dijeron, güey, eso no estaba, o sea, no era algo normal. No era alguien que iba pasando por allí en esas condiciones. Dice, nosotros hicimos todo el esfuerzo, prendimos otra vez las luces y no alcanzamos nunca a ver la cara de quien iba arriba del caballo. Se regresan a la fiesta, se quedan ahí un rato y ya después se van como ya para sus casas y todo. Y dice que pasaron por el mismo lugar y que en el suelo habían quedado manchitas de sangre. Oh. Que había manchitas de sangre, pero pues nunca supieron ni quién era ni de qué se trataba y todo. Con los días contaron la historia y dice que la gente del pueblo les dijo, güey, si ya saben cómo es aquí, pues ¿para qué andan así, no? O sea, ¿Para qué como... quieren irse de after? Ajá, exacto. Pero dice que sí, que de hecho en esa zona, desde las 9 de la noche en adelante ya no hay combis, ya no hay transporte por lo mismo. O sea, dice ella, güey, ya, o sea, ya deja de haber transporte Ujú. por todo. O sea, ¿Tan temprano? ujú, O sea, si estás trabajando, no Ya, tienes forma de volver a tu casa. En caballo. en caballo. Oye, ¿y si Ah. será
no sé ustedes qué piensan de que los animales pueden ser fantasmas o puedan tener alma, porque he escuchado varias historias en las que, por ejemplo, hay caballos. Hay una rápidamente en el Panteón de Ujú. Dolores, de un general, un soldado, el soldado Figueroa, que tenía una estatua, ¿no? Que hay en el panteón, y dicen que en las noches se aparece el soldado Figueroa, pero en su caballo. O por ejemplo, el charro negro, que Ujú. también Claro. supuestamente se aparece en su caballo. Entonces, no Ujú. sé qué onda con los animales. ¿Habrá fantasmas de Pues, animales? Yo creo que sí. Yo sí. creo que sí, sí, o no sé, es interesante la pregunta porque no es como que ellos te espanten, bueno, ha de haber casos en los que sí, como en el del perro, ¿no? Pero como que Mm, son transporte de, no sé, o ¿De será que alguna cuando se muere manifestación? el dueño del caballo, se lleva su caballo, güey. Puede ser. Es lo que muchos dicen, ¿no? Que por ejemplo en la del charro negro dicen que tenía un vínculo tan grande con el caballo que incluso después de la muerte siguió con él. O no sé. O Puede también, ser. pues, muchos dicen, por ejemplo, en el tema de los niños, Ujú. que por ejemplo cuando se aparece un niño, que los niños no pueden estar penando porque son almas inocentes, entonces no pueden ir al infierno ni al purgatorio, y Ay, pero cuentan hay un que montón de los niños niños que... son demonios que toman la forma de niños para Ah, aparecerse. para distraerte. Ajá. Ah, eso da más miedo, güey. Entonces no sé si también puedan tomar formas los demonios de animales como para lo mismo. Yo creo que los Puede demonios ser, pueden güey. hacer todo, ¿no? Sí, también. Sí, yo Son también he demonios. escuchado muchas historias y mi familia Sí. tiene muchas historias justo de, no sé, de que van al baño en el monte o en el pueblo y así, de pronto ven que a lo lejos hay un hombre en un caballo Ujú. y que ellos saben que es el ¿O diablo, será ¿no? parte Como, de ese mismo ser? a lo mejor Como también, una güey, ¿no? extensión, nada Ujú. más. Puede Sí, sí, ser. sí. Investíguenlo para otro O a lo episodio. mejor Sí, lo vamos a es investigar. su triste caballo de palo. No, bueno, enrocolando. Perdón. Andas bien así. Y Perdón, eso que amigos. llevas, ¿cuántas? Media cerveza, media cerveza. ¿Y cuántos mezcales? Es que esta fue una pausa como de 6 horas, ustedes no lo saben. Ah, no es cierto. Oigan, pues en Terror en Corto, adivina Mm, quién, adivina cuál familia traje. ¿Cuál qué? ¿Cuál familia traje? No sé. Ah, no, iba a decir los Fragoso, pero según yo no son los Fragoso. Ah, no, sí son los Fragoso, ¿no? No sé, está. Ah, Sí. muy bien. No. ¿No? ¿Sí? Ah, son de la otra familia. Ok. Bueno, los Berlanga. Me valió Berlanga. Sí. Me vale Berlanga. La abuela nació como en los 20. Está interesante porque tenemos una única foto De la abuela. de ella joven, ajá, que está así como en Polaroid, pero ya sabes, como antes las cortaban, como con tijeritas de Ya estas sé de, cómo. ¿sabes? Ajá, Con sí, 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 figuritas, sí. ajá. Ujú. Bueno, pues está en el refri. Y bueno, la historia es de la abuela. Cuando ella era chiquita, como por ahí de los años 20, iban en una carretera hacia Chiapas. Ella recuerda que pues iba, ¿no? Imagínate cómo habrá sido la carretera en los años 20. O sea, tierra, un desmadre, súper complicado, llegas en no sé cuántos días, todo Sí. eso, ¿no? y, bueno, ella va con su papá y van en la carretera, era de noche, y de repente, en medio de la carretera, ven una piedra gigante. En medio de la carretera. Tú dirás, bueno, en ese tiempo a lo mejor era un poco normal. Igual sí, no lo sabemos. Yo no lo tengo tan claro. Pero bueno, entonces el papá, ella cuenta, ¿no? Que su papá se baja del carro a intentar mover la piedra, pues para poder pasar, porque, o sea, no dejaba pasar el carro y ellos tenían que seguir su camino. Al momento en que tocan la piedra para moverla, se da cuenta que no es una piedra y que es una araña gigante, güey. Una araña gigante que cuando la mueven, pues se para y se empieza a mover y se hace a un lado. Y ahí ya les permite pasar. Pero ella recuerda, en su recuerdo de niña, había una piedra y yo veía que era una piedra y cuando mi papá se baja, esa piedra se Se empieza a mueve. mover. ¿Qué tal, ¿Han escuchado la leyenda urbana de la calle del bulto? No, a ver, cuéntame. Es que es muy parecido a Me lo que suena. cuenta. ¿Sí? Muy, muy Tengo una parecido. historia de un bulto. A ver, cuéntame. Puede que sea la misma. Bueno, No, ya puede ni- que sea la misma. Es puede que hay sea una la misma. leyenda urbana en la que dicen que en ciertas calles, a altas horas de la noche, va algún conductor y ve un bulto en la calle. Ok. Entonces, no puede pasar, obviamente. Se detiene, se baja y cuando lo va a mover, ya no hay nada. Se sube otra vez a su carro así como de, ¿qué onda? No tomé o no sé. Se sube otra vez al carro y cuando intenta avanzar, otra vez está el bulto.
¿Qué? Y así le pasa, se baja y no está, entonces se tiene que regresar e ir por otro lado porque el bulto Aparece. aparece cuando él quiere avanzar. Entonces se me hizo como un poco similar Sí. ese ¿Y tema. eso es una leyenda en alguna De la carretera? Ciudad de México. ¿De la Ciudad de Sí. México? Güey, en el pueblo hay una historia similar de un bulto, pero que es un bulto blanco y que la gente cuando iba a ver a sus animales, porque estaban el pueblo, sus casas y luego en los alrededores sus animales o sus sembradíos. Ujú. Pero de mucha gente que cuando iba a los sembradíos veía un bulto blanco, güey. Que de pronto decían, ¿qué pedo? Y luego lo veían lejos, luego cerca, 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 y de pronto eso era un perro o un marrano, ¿no? Como que se transformaba. Pero fíjate, qué interesante, ¿no? En las ciudades y en los pueblos, güey. Ajá. Y ahorita que decías esto de la araña gigante, ya se me estaba yendo, güey, pero un vato de un camarógrafo de multimedios me contó hace antier, ¿no? Ajá. Güey, gran historia la suya, breve, güey, pero es también sobre algo que me recordó tu araña. Dice que iban a Navojoa. Él siempre ha sido camarógrafo, ¿no? Entonces estaban en Navojoa y agarraron una carretera con medios de comunicación y todo, que iban como en una suburban Ujú, sobre la carretera en Navojoa, en Sonora, que ujú. ya eran como las 2, 3 de la mañana, ¿no? Que, o sea, pinche desierto acá oscuro, ¿no? Sonorense, Bonito. imagínense. Bonito y negro. Bello, Puta de calor. bello y sobrenatural. Pues entonces dice que van todos y que él iba como de copiloto para que no se durmiera el El piloto, conductor, ¿no? Porque decía, güey, está cabrón, ¿no? Entonces que iban platicando, y que en realidad como que varios iban despiertos y que iban platicando, pero pues se les había hecho muy tarde. Y que de pronto dice que sienten que hay algo a las afueras del auto avanzando, güey, con ellos, a su misma velocidad. Y voltea a mi amigo y dice, te lo juro, Yanis, y se los juro a ustedes, que mi amigo iba contando esta historia manejando el auto en el que íbamos y vi cómo todos sus pelos acá del brazo se le pararon, güey. Yo así de, ¿qué pedo? ¿Qué me vas a contar? Dice, no, pues yo volteé y vi que afuera del auto, a nuestra misma velocidad, iba una sábana blanca, güey, Volando. volando. Como los Dice, no era una fantasmas. sábana tal cual blanca, pero Ah. era algo que parecía una sábana blanca, como una cosa blanca, a nuestra misma velocidad. Y yo volteé y le dije a los demás, ¿qué pedo? ¿Qué es eso? Y los demás dijeron, no sé, güey. Pero todos lo vieron, güey. Dice, eso fue en los 90, güey. O sea, todos lo vieron, todos vieron eso que iba avanzando a su misma velocidad. Dice que metros más adelante, esa cosa pasó por adelante del auto y se fue a la como a la nada. No sé si hay montaña o hay, pero a la nada. Se perdió. Pero dice que cuando pasó enfrente de ellos, que vieron como si tuviera una colita. Como una cola de animal, güey. Y que nunca supieron qué fue. Y se perdió en la oscuridad. Dice, Qué güey, es locura. una historia rara. Dice, pero todos lo vimos. Nunca supimos qué fue. Pues era como algo blanco que pasó y se perdió. ¿Cómo se llaman estas manifestaciones que son como humo? Como tal vez, ¿no? Que, Así. que salen como de algunas personas que supuestamente están como poseídas o algo así. Es que se me fue el nombre ahorita. Mm, Pero es algo que sale así como humo que sale de las personas que a lo mejor están poseídas o que hay algún ente. Y Órale. no sé si pudo haber No sido sabía que algo que tenía un tomó como nombre. una forma así. mm, Es que no, se me fue el nombre. Psico algo, no sé. sí, Ya te iba a no decir, sé. Dementor. Era un dementor, sí. Era un dementor, Sí. güey. Dementor ajá. blanco. Dejémoslo así. Sí. Dejémoslo en dementor. Un Nazgûl, como el de los Señores de los Anillos, güey. Ándale. Acá, no, ajá, pero el vato así como que súper espantado y me decía, güey, nunca supimos qué fue. Fue raro, o sea, ni siquiera podemos decir que era un fantasma, porque era como o sea, era como si fuera un animal, pero tenía una forma como si fuera una sábana blanca, y se perdió. Qué interesante. Ujú. Si ustedes han ido por las carreteras de Navojoa a altas horas de la noche. Yo he ido a altas, no tan altas. Pero bueno, yo tengo muy mala suerte aparentemente. Yo no me Sí. topo con nada. Yo creo que en algún momento me voy a topar con algo y me voy a cagar, güey. Pero va a ser buen material para el podcast. Ey, sí, es verdad. Bueno, material para el podcast es lo que les traigo con el sueño macabro, porque yo acá que ando así como de que, ay, jijiji, jajaja. Güey, pues anoche andaba yo acá de que ya estaba muy cansada. No sé qué hice ayer, pero estaba muy cansada. Entonces ya como a las 10 de la noche dije, ya no puedo, güey. Fui al dentista. Ya me acordé, fui al dentista. Pero regresé a la casa y estaba muy agotada porque además el día de ayer estuvo súper lluvioso, así como Sí. muy denso. Llego a la casa, le digo a mi hermano, ¿sabes qué? Me voy a dormir. Y él, Simón, y él se quedó en la sala y todo, me acuesto. Pero como que habíamos estado hablando acerca de las tijeras y las brujas. Y yo... ¿Tú con tu hermano s- o...? No, mi hermano se quedó en la sala echando pero, coto.
O sea, aquí en el podcast habíamos hablado de las brujas, ¿no? Sí. Ah, y lo traías muy presente. Sí, o sea, como que todo lo del podcast lo traigo súper presente después Sí. del podcast, ¿no? Como que lo que contamos en un programa me acompaña durante toda la semana, güey. Ujú. Pero bueno, Ojalá no viajes en carretera esta semana. Sí, por favor. sí me toca, güey. No, Yanis, no. Oaxaca, San José. Ya les contaré cómo me Y va, yo. porque tengo un viaje el viernes precisamente, pero bueno. Razón por la que no te tatuaste. Yo mañana salgo a Orizaba, entonces. Y yo soy la única que va a estar a salvo, amigos. Güey, yo Si el siempre he tenido próximo miedo podcast- de que, o sea, por ejemplo, cuando viajan en autobús o así, siempre abro las ventanas porque me gusta ver el paisaje. Pero siempre me da miedo, no sé por qué, que cuando esté viendo al monte en la noche mientras el autobús avanza, vea algo corriendo. Como ¿Corriendo? largo, así como corriendo a nuestra misma velocidad, así como flaco, 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 largo y negro. No sé Es de por qué. Oaxaca, tiene unos miedos que yo no entiendo. ¿Slenderman? Puede ser, güey, Puede ser. pero mexicano, güey, ¿no? Monteman. ¿No? Así como. A el ver, Monteman. cuéntanos su sueño. Que Ah, por bueno. cierto, yo te quiero contar que anoche, bueno, estaba haciendo mi tarea de maestría en la madrugada porque ya sabes, había que mandarla ayer. Porque Y yo así- procrastinadora. Sí, no, pues no tanto, más bien era muy difícil. Güey, hace Y- rato me estaba escribiendo. Yo, ¿qué pido? Pon atención, Maldo. Y me dice, no, es que No me cuentes distraje un eso. momento. Yo, no cuentes eso. Y yo, no. Así, corte, corte. Bueno, el caso es que justo terminé mi tarea y me puse de que tengo que repasar lo que íbamos a hablar ahora, Sí, es ¿no? muy aplicada, me consta. Sí, sí, sí. Estaba ahí repasando y de que, bueno, con la luz prendida a la 1 de la mañana, y yo de que, sí, tengo que volver a escuchar esto y no sé qué. Por supuesto que me dormí con todo eso en la mente y como que todas las historias las viví una y otra vez en mi sueño, pero yo nunca tuve miedo. Qué loco, ¿no? Yo sí tuve miedo, güey. Pues yo me acosté a dormir y estaba como que justo en la cama, estaba viendo como el TikTok, que es mi última adquisición existencial. Estaba viendo el TikTok. Anda de millennial TikTokera, generación. güey, yo que no quería abrirlo, Sí. pero me gusta, me gusta. Bueno, el Sí. caso es que ya dije, güey, estoy muy agotada, ya me voy a dormir, pero junto a mi cama tengo un I Ching, no me pregunten por qué, pero ahí lo tengo, o sea, lo puse hace unos días y como que quería revisar unas cosas y se me fue el pedo, pero ahí lo dejé con otros libros, ¿no? Y una libretita, pero también tengo unas tijeras, güey, o sea, no sé por qué las puse ahí, no me pregunten, güey, ahí las dejé y anoche antes de dormir dije, las voy a abrir, ¿no? Así como las voy a abrir como cuando dicen que si abres las tijeras, las dejas abiertas, ahuyentas a las brujas y todo. Y dije, pues a lo mejor así ya no tengo pesadillas, ¿no? Ujú. Porque había tenido pesadillas. La risa Bueno, que- no, es que Todo lo contrario. porque creo que voy a aplicar esa técnica. A ver, No, si ya no después tengo. de lo que te la voy a Tengo un atrapasueños y no paran las pesadillas. ¿Tú también tienes ¿Neta? pesadillas? ¿Tienes Sí. pesadillas? Salud, güey. Porque yo ¿Neta? también, pero salud con Ah, mezcalito. Bueno, está Y bien. yo, bueno, yo salud, pero no. Luego yo hablamos de no. sueños. Me Güey. invitan. Bueno, todos los capítulos hablamos de sueños. Ujú. Si quieres nos puedes contar Pero uno completo. después de este rápidamente. Bueno, está bien. Bueno, pues me acosté a dormir con el I Ching al lado, y ahorita van a entender por qué digo el I Ching, que es un libro de adivinación, Ujú. que también es como, puedes leerlo como un poema, si tú quieres, ¿no? Como un libro de consejos, si tú quieres. Como el tarot, Como un tarot, puede ser, pero de otra pero asiático. asiático, exacto. Entonces, pues yo dije, voy a abrir las tijeras para ver qué pedo, ¿no? A lo mejor ya no tengo pesadillas porque había tenido pesadillas los últimos días. Me duermo muy temprano, güey, con los gatitos ahí al lado. Y de pronto empiezo a soñar que estoy con la Maldo y que traigo el I Ching, Yo estaba en mi casa. Ajá. que traigo el I Ching Viaje acá astral. Sí. y que la Maldo y yo estamos Ay, cual brujas, güey, como si tú y yo fuéramos brujas, güey, Jalo. ayudando gente, ¿no? Como que gente que había estado como en contacto con algo maligno y que tú y yo nos hacíamos como de un círculo protector y que estábamos como en un monte con un círculo protector y las dos diciendo, güey, sal de ahí. Y yo decía un nombre, lo voy a inventar ahorita, Carlos López Vélez, te ordeno que salgas de allí y que dejes de estar donde estás, Ah, que no sé qué. Bien Pero las mandona, dos güey. acá, ajá, Me como identifico. para sacar a alguien de algo, güey. Y yo me Guau. moría de miedo, pero yo decía, esto es lo que nos toca hacer. ¿Qué? Porque esto, ajá, como que porque esto es lo que somos, ¿no? Así como que, güey, me desperté como a las 2 de la mañana, abro los ojos y yo cerrando las tijeras, ¿no? Así como, creo que no, Mala idea. mala idea, ¿no? Así cierro las tijeras y escucho ruidos en la sala de mi casa, güey. Y yo me quedé quieta porque digo, está mi hermano en casa, ¿no? Y así como que, y luego escucho más ruidos como de cosas como que moviéndose en una mesa y yo,
¿será este el momento en el que pregunte si mi hermano está dormido o está despierto? Y de pronto escucho que mi hermano se levanta y se va al baño. Y dije, sí era él, no era algo extraño sobrenatural. Pero qué interesante me pareció, porque siento que de alguna manera sí es su gestión de que hemos estado haciendo el podcast y Claro. que uno está pensando en las historias y todo. Pero me pareció muy loco el sueño y quería contarlo, ¿A ustedes les ha pasado algo así? Cuéntenoslo. ¿Y tú? Nada, de mis sueños. Bueno, yo de entrada sufro mucho de este tema de parálisis del sueño. Oh, Ujú. eso O sí, qué sea, miedo, muy güey. seguido, muy seguido. Yo creo unas Desde antes de dos, hacer el podcast. sí, ¿qué desde haces? siempre. Ujú. Desde que iba en la secundaria, yo creo como 2, 3 veces a la semana me da parálisis del sueño. ¿Dos, No tres mames. veces? Sí, y luego por eso no duermo bien y me despierto así medio mal. Ahorita se estaba durmiendo, pero todo Ah. bien. Lo vamos Sí. a cortar. Ajá. Si Pero- quieres, hacemos, Janice y yo ahora somos espiritistas y Brujas. hacemos... Te convertiste en María Sabina en tu sueño, por cierto. Puede ser. Bueno, pero el caso es de que yo a veces tengo sueños recurrentes, o sobre todo antes tenía más sueños recurrentes que me daban miedo. Bueno, pesadillas recurrentes. Ok. Ajá. Por ejemplo, tenía una en la que estaba en el patio de mi casa y mi mamá estaba como teniendo ropa o así. Ujú. Y de repente ella se metía a la casa, cerraba la puerta y yo no podía entrar, pero la ropa empezaba a cobrar vida. Y me espantaba muchísimo. Órale. Había otra en la que yo llegaba de la primaria, porque era más o menos en esa época en la que iba en la primaria. Y llegaba de la primaria, entraba y mi mamá estaba convertida como en una gallina. Pero así súper raro. Y me Güey, daba te mucho da miedo. miedo, O sea, era una ajá. gallina, o sea, no tenían que darme miedo. Estaba como en un banco y estaba en la estufa, como si estuviera cocinando o así. Y me daba un montón de miedo. Güey, como el sueño que les conté de la abuelita, que la golpearon en la cabeza Ah. y cuando despertaba en el sueño, estaba inconsciente, todos eran guajolotes. Te lo voy a mandar para Entonces no que... estoy tan mal yo. No. O una mujer que le No cayó un estás mal, rayo y que vio un definitivamente. guajolote danzante en medio del rayo. Hay algo con los guajolotes. Sí. Hay algo Sí. con los guajolotes y las Yo nunca he gallinas. soñado con guajolotes, pero... Y había otra pesadilla en la que yo estaba en un sillón de la sala, acostado, como viendo hacia el techo, y Ujú. sentía que atrás de mí pasaba un fantasma. O sea, yo sentía que era un fantasma. No Ajá. sabía qué estaba pasando, pero sentía que era un fantasma. Entonces eran como pesadillas muy recurrentes que las soñé así como 4, 5, 6 veces. ¿La misma una y otra Ajá, vez? sí. No mames, eso Y está hasta bien decía, loco. ya no quiero dormir. Ajá, me imagino que duraste una Como temporada. Freddy ahí. Krueger, ¿no? Que ya no quiero dormir porque me van a matar. Y ahora lo patrocina Red Bull. De hecho, ¿cuántos días tienes sin dormir? No, sí he dormido, creo. Oye, No, pero ayer me desperté por una pesadilla. igual. No sé qué fue, no me acuerdo, pero me desperté. Sé que me desperté. O sea, que Guau. desde niño no has podido... O sea, tú no sabes lo que es dormir 8 horas. A veces. Ah, ok, veces. ok. Oye, ¿y nunca, o sea, como que te has puesto así de mamá, tú también, o alguien más a tu familia, No, en fíjate tu que a mi familia les mamá pasa o así? no les pasa eso, pero mi mamá sueña cosas que después pasan. O sea, Ok. sueña que Y la eso- chocan Ay, y al otro día le chocan el carro. O sueña ay, que se no. descompone algo y al otro día se descompone. Y de Ay, hecho hasta le da miedo no. soñar porque Claro. sucede lo que sueña. A mí me pasa mucho que eso sí tengo que confesar que, por ejemplo, eh, ahorita en ese momento yo puedo imaginar algo que yo digo, no, o sea, ni al caso. Me estoy imaginando que me van a robar el carro, por ejemplo, ¿no? Ujú. Que eso sí pasó en su momento. Como que me dieron un carro de mazmorra y luego como que yo sí, desde que me lo dieron tenía la sensación de que en algún momento me lo iban a robar. Ok. Y me lo robaron. Y cuando me lo robaron, yo ni siquiera me exalté porque yo estaba segura que eso iba a pasar. Y ese tipo de cosas sí me han pasado que cuando pasan digo, pues es que yo ya sabía. Eso sí tengo que decir que sí es algo que Así me de, pasa me voy a se- encontrar $100,000. seguro. Me voy a encontrar Ojalá, $100,000. güey. Pero no son cosas que yo puedo decir, voy a pensar en eso. No, simplemente es una sensación y yo ya sé de Claro. dónde viene. Pues. Oye, Isma, ¿ya viste The Nightmare? El documental sobre cuando se te sube el muerto de la parálisis de Supe de sueño. él, pero no lo he visto. Ay, está muy denso, güey. Está muy... ¿Ustedes Ah, ya ya lo no quiero vieron? ver nada sobre eso. man. Sí, no, mejor no lo veas. Igual y te ayuda. Igual, puede ser. Pero sí, son Pero experiencias sí es un de tema personas como que no es tan... Bueno, lo que he investigado y visto no es tan sobrenatural, ¿no? Sino es como un tema más... Sí, o sea, Sí, son de la experiencias mente. de personas, Sí, ajá. despiertas en un punto de... O sea, despierta tu mente, pero no despierta tu cuerpo. Sí, ajá. Y entonces ajá. entre ese momento, como yo sí he sentido que hay alguien al lado de mi cama. Es o que eso es alguien lo está ahí, cabrón. veo una sombra y yo me quiero despertar. O he sentido como que me voy a otro lado y, por ejemplo, voy al cuarto de alguien más y veo que está ahí y
no sé, es muy raro, pero... Sí, es un mundo, ¿no? O sea, sí. Porque, por ejemplo, esta sensación de tengo parálisis de sueño, yo la he sentido. Y puedo incluso ver que me quiero despertar, o sea, puedo ver el cuarto sentir la sensación de que me quiero despertar y no poder. Y aún así, yo nunca, o bueno, no voy a decir que nunca, pero, por ejemplo, la última vez que me pasó, no sentía que hubiera algo más alrededor. Simplemente sentía que no me podía despertar y eso me daba ansiedad. Y era como estas ganas de querer gritar y que nadie te puede ayudar y que en algún punto tú tienes que librarlo por ti solo, ¿no? Tienes que despertar de alguna manera. Sí, sí, sí. Pero lo que a mí me gusta de este documental es que son como experiencias extremas, ¿no? O sea, como Ah, de gente que no solo sueña o no solo es un sueño recurrente, sino que va avanzando como si fuera una doble vida, ¿no? Que tú ah. vas viviendo, ¿no? Como en ese entorno en el que un día es denso, pero al otro día más, y eso que te había atemorizado el primer día va avanzando y se va acercando a ti poco a poco, y tú, ¿sabes? Como, creo que está en YouTube, no sé, Sí lo voy por a ahí ver al pueden rato. buscarlo. Si ya lo vieron, Nos coméntenos por cuentas, ahí. nos cuentas. Si no puedes dormir, puedes hablarnos, ¿no? Podemos Bueno, hacer no sé a qué hora una... se duerman. Yo soy más nocturna que la chingada, Sí. güey. Bueno, yo Yo ayer me salvo duermo que me porque dormí me a las obligan 10. casi casi, como que ya debería de ser hora de dormir, pero está bien, me voy a ir a dormir. Oye, Sí. pues, ¿qué? ¿Al terror? Arte horror, Al güey. terror. Les quiero hablar de este libro. Chan, chan, tarara. Se llama Nuestra parte de noche, que es de Mariana Enríquez. Estuve obsesionada con él un montón de tiempo, porque me gustaba, o sea, lo empecé a leer, me lo regaló una amiga, y la verdad es que lo empecé a leer y me encantó así. Pero es de esos libros que dices, es tan bueno que no sé cómo va a acabar y prefiero irlo de poquito Dosificando. dosificando porque luego he leído libros que me gustan un montón y al final digo, ah. Pero este no, todo es muy bueno. La verdad es que sí se los recomiendo mucho, es este libro. ¿Qué Bueno, editorial es? es Anagrama, editorial Anagrama. Salió en el 2019, Wow. o sea, no tiene tanto, y ganó varios premios. Premio Herralde de novela. Ajá. Bueno, Mariana es argentina. Y en el siguiente capítulo, les voy a hablar sobre ella, sobre la escritora, pero en este les quiero hablar del libro en particular, que está bien bueno porque, bueno, habla sobre un niño que es llamado a ser medium, porque el papá lo es, para una familia que tiene una orden, la orden se hacen llamar, ¿no? Entonces, ellos buscan la vida eterna y entonces el papá, como medium, trata de proteger de que él no sufra todo lo que él sufrió. Y neta, es súper bueno porque nunca, son como 6 historias y nada va en orden. Tú tienes que ir armando todo en tu mente y ese tipo de cosas a mí me encantan porque es como, ¿qué? Y tienes que volver y ir entrelazando todas las historias en tu mente. Tocan temas como, bueno, esta situación de padre e hijo, de una relación, ¿no? De cómo se lleva un padre y un hijo. Tocan temas de la oscuridad, de la muerte, tocan muchos temas de rock and roll acá, de punk, de la dictadura, porque todo está basado como en Argentina, como es muy de época y como fue la última dictadura en Argentina. Tocan temas de SIDA, de un montón de cosas y todo al final es muy ocultista y me encantó, neta me encantó, ojalá lo puedan leer, creo que también está en internet. Yo Así creo. que el PDF lo va a rolar la Maldo. Sí, sí. Bueno, no lo tengo, yo tengo el libro, pero pues la verdad es que es muy bueno, yo lo recomiendo, de verdad lo recomiendo y es, o sea, como que hay muchos libros de terror y este es muy moderno, es muy contemporáneo y neta de verdad es súper, súper bueno por todos los temas que trata. Es muy, como ustedes ven, es súper largo, te tiene que gustar leer. Em, O a lo mejor te atrapa la historia y lo lees y ni te diste cuenta, güey. En chinga, ajá. O lo haces como yo, que te gusta tanto que dices, ay, no creo que se acabe. Y se acabó y de verdad yo estaba triste de, no, ahora que me va a gustar, no. Quiero la precuela. Pues fíjate que, bueno, la escritora tiene más libros y es muy reconocida porque ella solo escribe de terror. Entonces ya después les voy a hablar de ella, pero este libro es muy bueno, ojalá lo puedan leer y esa es mi recomendación de arte terror. ¿Puedo hacer un arteror rápido? Por Sí, sí, por por supuesto. sí, por supuesto. Por Yo si. por sí. Claro. Por supuesto que sí, quería decir. Más allá de libros, de música. ¿Han escuchado Di, hablar tú. de Robert Johnson?
Ah, Sí. sí. Ah, A ver. Pues relacionado con el tema de carreteras, cuenta la leyenda que Robert Johnson, bueno, para quien no lo conozca, es un músico de blues Ujú, que nació en el delta del Mississippi, en Estados Unidos. Bueno, cuentan que él no era un músico como tan bueno, o sea, era más o menos mediocre. ujú. Y de repente él grabó algunas canciones y así, y desapareció como por un año, o algún tiempo desapareció. Ujú. Y cuenta la leyenda que en un cruce de carreteras o de caminos se le apareció el diablo y le pidió su guitarra. Entonces el diablo agarró la guitarra, se la afinó y cuando se la dio a Robert Johnson, él ya tocaba increíble la Increíble, guitarra ajá. y a partir de ahí empezó su fama. Sí, Entonces- Muy buena, sí, está es en muy buena historia. Netflix. Ajá. Hay una peli, ¿no? El ¿Ah, sí? documental Ah, es un Crossroads. docu- Ah, no Ajá. sabía. Sí, sí, sí. Bueno, yo Te lo voy a conocía la pasar historia de ahorita, te lo Robert voy a pasar Johnson, pero- ahorita. Está muy bueno porque justo cuentan las dos versiones, ¿no? La leyenda de cómo Robert Johnson conoció al diablo en ese cruce de caminos y cómo el diablo le dio el don. Y cómo también en ese mismo tiempo puede que el vato se haya puesto pilas y se Ajá. haya esforzado mucho en Porque en un año es aprender un a montón tocar de bien, tiempo, también ¿no? hay que decirlo. Ajá, Pero hasta exacto. tiene una canción que se llama Me and the Devil, Ajá, que es como exacto. de las más famosillas y como que alimentó más la leyenda, ¿no? Ajá. Entonces, Sí, Y mira, definitivamente. si le funcionó, amazing. que aparte el tema del cruce de caminos es también como muy común. Siempre. Incluso para los trabajos de santería en los cruces siempre se dejan esos trabajos. Hicieron un episodio sobre La Llorona, ¿no? Sí. Simón. Pues hay un, bueno, no sé si lo comentaron, ese no lo vi completo, vi partes, pero Me duele el corazón. Solo quiero que lo sepas. no he visto todos. No, está bien, no Tú importa. tampoco has visto Ya, todos los adiós. míos. Sí, Ah, no, tú no se te puedes acaba quejar. este capítulo. Tú tienes muchísimos, güey. Tú tienes muchísimos. Ay, son como 60, tampoco Ah, son tantos. Nosotros tenemos 15. Bueno, con este 16. Bueno, O hay una 17. historia de La 16 es Llorona Ajá. en la que, bueno, hay unos espíritus prehispánicos que se llaman Ciguateteo, Ajá. que son como las protegidas de la Cihuacóatl, que Ajá. según la cosmología prehispánica es la Llorona, la Cihuateteo. Ok. Entonces, la Cihuateteo son los espíritus de las mujeres que murieron en el parto. Para los antiguos Ah. mexicas, las mujeres que morían en el parto eran consideradas guerreras. Era Claro. como, tenían el mismo rango que un hombre que moría en la batalla. Qué Ento- bello, ¿no? Claro, Entonces pues eran, sí, ¿no? Para los o sea, antiguos y tenían para un- ahorita también. Sí, tenían como un rango muy alto Ujú. para ellos. Entonces estas iguateteos se iban a un paraíso, el paraíso de Tlaloc me parece que se iban, pero algunas de ellas se aparecían en los cruces de caminos y se le aparecían a los viajeros. Entonces tenían como aspecto de calavera, tenían como un estómago muy grande y se les aparecían como para asustarlos y para como presagiarles el mal. Wow, güey. ¿Por qué eran eso? Pues no sé, estaban allí. Por maldad. por Estaban gusto. allí. Están ahí. ¿no? Pues sí. Oigan, y hablando de música, pero también de mujeres en la carretera, ya lo habíamos recomendado en otro programa, pero pues la canción de A la orilla de la carretera de Jaime López es Ah, una sí. canción que nos cuenta una historia y es muy interesante ver cómo la música siempre no solo nos cuenta historias de amor, de desamor y así, también nos cuenta leyendas, güey. Ujú. Y mi papá Poncho, muchos besitos, mi papá Poncho me mandó hace tiempo una canción que justo volví a escuchar para este programa porque estaba esperando el momento. Y la canción es de traileros. Es de traileros en la carretera y se llama El corrido de la muerta, güey. De la muerta. De la muerta. Ok. Yo la escuché me con esperaba los otra terribles. cosa. Esperaba justo la de Jaime López. No, digo, es otra recomendación aparte, pues no la de Jaime López, A la orilla de la carretera, escúchala, ¿no? Pero bueno, esta canción que se llama El corrido de la muerta fusiona una leyenda con un corrido, güey, que es muy interesante, ¿no? Yo la escuché con Los Terribles del Norte y esta historia, o sea, empieza Me la encanta canción el nombre, Los Terribles del Los Norte. Terribles del Norte. La Güey. Cihuacóatl del norte. La Cihuacóatl del Norte. No, bueno, Los Terribles del Norte. Esto pasa No en la mames. Sierra de Saltillo, justo en el cruce entre la Guardarraya de Coahuila y Nuevo León. Porque es lo que dice la canción, ¿no? Y estaba yo buscando en el Google Maps, yo así de, huevo, es aquí, ¿no? Como que estaba yo buscando ahí los cruces y yo, huevo. Pusiste al monito para ver. Sí, te lo juro, te lo juro. Pero la Diana. canción está muy Sí le buena. Se las voy a compartir en redes sociales para que la escuchen y vayan Ok. haciendo su playlist sobrenatural. Pero bueno, resulta que es la historia de un trailero
que va en la noche, ¿no? Y levanta a una mujer que en una curva le hace la parada, ¿no? Y entonces como que la morra le dice que va a ver a su familia y que su familia tiene un rancho en tal lugar, ¿no? Adelantito del camino. Y él le dice, Simón, que no sé qué, yo te llevo sin problema, ¿no? Y entonces, antes de pasar por una curva, la mujer le dice, ten cuidado porque hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo, ¿no? Ujú. Entonces, como que él toma el cuidado, no pasa nada, y llegan a donde ella dice que es su rancho, ¿no? Entonces el trailero en la canción le dice a ella, pues si vas a ver a tus papás y luego vas a regresar, en 3 días yo regreso y paso por ti y te llevo a donde Qué vayas, ¿no? buen pedo el trailero, güey. Pero pues acá el trailero como que le estaba echando el perro, Sí, acá sí, como que es lo sí. que yo entiendo, ¿no? Como que le pareció una morra muy bella, ¿no? Así como que la llevó. Incluso dicen que cuando se despidió como que alguien le dijo así como que, ay, ven, te acaricio un poco, ¿no? Así como que algo así, ¿no? Yo, Como que fue un gesto ¿no pueden amoroso, hacer un ¿no? paro solo por paro? Bueno, no sabemos la química que hubo ahí, Bueno, ¿no? ok, Puede está que bien, está haya bien. pasado Está bien, está algo bien. No más. juzgues todavía. Exacto, exacto. Y entonces, pues la deja, ella se va y ya, él se va termina su ruta y cuando regresa pasa por el rancho con su tráiler, se baja el tráiler y va a ver donde ella dijo que era su casa, ¿no? Y cuando llega, pregunta por la chica y le dicen en el rancho, pues es que ella murió hace un año. Venía para el rancho y tuvo un accidente y pues ella salió proyectada del auto y todavía vivió un ratito como, no murió al instante, quedó herida, No mames. intentó levantarse, caminó hacia el rancho, pero no llegó, murió. Entonces dicen que a partir de ese momento ella trata de llegar a su casa. Por eso es que pide Ah. aventón y por eso es que los traileros la ven. Pero a mí me pareció una historia interesante porque qué chido que la música cuente este tipo de Sí. cosas, güey. Son leyendas, Ujú, no en podcast, en canciones, güey, ¿no? ujú, sí. Y además no era un ente que orillaba al mal, sino Ella ella solo lo quería que. previene y le Ajá. dice, güey, ten cuidado con esa curva, seguramente la curva en la que ella se accidentó, Ujú. porque puede pasar algo, ¿no? Y me pareció muy chida, se las voy a poner ahí en las redes sociales para que la escuchen. Ujú. Yo vi que era como que autoría de Domingo Irías, pero ustedes me dirán en qué otras versiones la han escuchado. Yo la escuché con Los Terribles del Norte. Me Y encanta hasta en el Terrible del INA, Norte. güey, hasta en el INA hay un registro de esa canción y Ajá. justo se resalta este tema porque es justo la unión, ¿no? De una leyenda y un corrido. Y también hay otra canción que se llama El Milagro de un Trailero. Yo la escuché con los originales de San Juan, en donde justo esta historia pasa en Durango, en una curva que se llama el Espinazo del Diablo, que hay muchos espinazos del diablo en el Muchos. país. Sí, sí, hay Yo vi que en varios. Juxtlahuaca, en Oaxaca, hay un Espinazo del Diablo donde también se dice que han ocurrido Les historias. recomiendo la película. Güey, La yo de no la he Guillermo del Toro. Yo tampoco lo he visto. Ya me voy. A ver, breve Vale. resumen para la gente que tampoco la ha visto como No, nosotros. El Espinazo del Diablo es una película de Guillermo del Toro en la que habla de un orfanato en el que se aparece el espíritu de un niño. Ah, Entonces, ok, es un orfanato en España durante la Guerra Civil Española. ok. Y se aparece el espíritu de un niño que fue. Bueno, no, es spoiler. Murió Pero trágicamente. murió. Y está No, ahí. véanla, es de Guillermo del Toro, Hay que es verla. una película Muy bien. increíble. Está Ok, bien. los vamos a poner el tráiler también. Pero bueno, esta canción, que se llama El Milagro de un Trailero, pues, pues resulta que es un trailero que en el 91, en 1991, año en el que yo nací, por cierto, un 25 de diciembre está sobre la carretera de Durango, justo en la curva del Espinazo del Diablo. Y hay tanta neblina que él no puede ver el camino, ¿no? Entonces está súper denso, güey, súper, súper denso. Y de pronto, sin darse cuenta, él se sale de la carretera, güey. Imagínate salirte de la carretera con un tráiler, güey. No, Dice que el no. auto así, bueno, el tráiler queda en pérdida total, casi, casi. Y él cuando va cayendo, como que de pronto dice, verga, güey, o sea, no vi la curva, no, o sea, como que me voy a morir aquí, ¿no? El conductor se da cuenta de que es un accidente fatal. Ujú. Y cuando cae, recuerda de pronto a su padre, güey, que su padre también era trailero y él no lo conoció porque había muerto en un accidente precisamente, ¿no? Entonces de pronto ocurre el accidente, él tiene esta memoria de que su padre murió igual, que él nunca lo pudo conocer y todo negro. Y de pronto
abre los ojos y se da cuenta que aunque el tráiler quedó en una pérdida fatídica, él está bien, no le pasó nada. Y ve que justo donde se accidentó hay una cruz, güey, en la carretera. No mames. Y entonces cuando va y se acerca Es la de su papá. y ve de quién era la cruz, era de No, su padre. Pues sí, no Entonces hay mames. una frase en esta canción que dice, es increíble que muerto la vida le volvió a dar. Su padre. Me Guau. pareció muy bonita la canción, también se las voy a poner allí, se llama El milagro de un trailero y creo que eso representa un poco o acoge un poco todo lo que viven esos que conducen los caminos de noche para llegar a un destino, ¿no? Sí, no. Sí, que total. es Su una papá lo gran salvó, labor, güey. Hay, ¿no? hay una canción que se llama La chica de la curva, de un español que se llama Rubén Pozo. No sé si Ujú. lo conocen. No. Él formaba parte de un grupo que se llamaba Pereza. Muy famoso con Leiva y se llama tal cual La chica de la curva. Ajá. Y como que va contando varias cosas y a final de cuentas te dice que esta persona de la que está hablando era la chica de la curva. Entonces también, pues, para que la Escúchenla. escuchen. Sí, vamos a hacer un playlist chiquito. Hay muchas canciones Güey, relacionadas. sí, claro, güey, ¿no? Y eso nos habla de toda la gente que ha vivido experiencias similares, ¿no? O sea, como no es raro, ¿no? Sí. Ahí están. A lo mejor si ustedes van manejando de noche, tengan cuidado. Y no La escuchen esta Rumorosa. playlist. Sí, no, Las no. La rumorosas. rumorosa, güey. La rumorosa. Es que hay un montón muchísimas hay historias, te muchísimas. quedaron en el tintero. Si usted un tiene alguna montón. historia, Sí, sí, sí. Oye, mándenoslas. Va a haber deberíamos parte hacer una dos. segunda parte con Ismael. ¿Te Claro. atreverías a hacer una segunda parte Claro. con nosotras? ¿Sí? Cuando quieran. Bueno. Nada más Ujú. díganme y ya. Lo Simón. Perfecto. hacemos. Bueno, Simón. Pues ya nos vamos o nos quedamos otra hora. De una vez. Pues hay que cerrar el círculo. Vayan con su Dios y su diosa de preferencia. Muchas gracias por venir. Sí, Gracias por invitarme. Hay que hacer un último Invitado brindis. Sí, siempre. ya no tengo nada, pero Ah, con no, cerveza. oye, a ver, Bueno, tengo O, aquí. chiqui refil. o me sirven y No, hacemos sí, el brindis. adelante, tú Siempre. sírvete, estás Bueno, en tu si estás a casa, servir, yo también. estás en tu sírveme. aquelarre. De una vez, para que sea el brindis bien, ¿no? Si no, Sí. Yo también si no, qué siento Si que no, no tengo aplica. poquito. Siento que tengo poquito. creo que me ¿Ves tu serví de nivel? más. Te serviste Ya me como voy a- para quedarte una hora más. Ya me voy a quedar otra hora aquí. Güey, sí. Bueno, Ya les Ya no lo pasaremos verán en cámara, pero. el off the record. Ajá, exacto. Oye, pero qué a gusto, qué bueno conocerlo porque es la primera vez que lo vemos. Sí, Nos literal. habíamos escrito en redes sociales. Hemos estado hablando. Pero sí. Antes de acabar, quiero agradecerte mucho porque creo que es chido sentir el apoyo de colegas que hacen como que Sí. también están en este entorno, ¿no? Y que nos echan porras. Y creo que tú has sido uno de ellos, ¿no? Como que ha sido chido, ¿no? Lo habíamos Sí, platicado súper así como que, súper güey. chilo. Y Muchas pronto gracias. van a poder escuchar algún episodio que hagamos para mi canal, para mi Sí. podcast. Sí, Entonces, ahí ahí vamos a ir viendo qué tema tocamos. Tú lo y decides, tú lo decides. Sí, Tú ajá. dinos qué tema y nosotras nos preparamos. ahí, para que se vayan a Leyenda Urbana MX y las escuchen a ellas ahí. en mi Escuchen canal. Leyenda Urbana MX. ¿Cuáles son tus redes sociales? Tal cual, Leyenda Urbana MX en Instagram, en Facebook y en YouTube. O sea, me buscan así. También en Spotify, que es como mi plataforma principal en la que estoy Ujú, teniendo mucho mayor auge. ujú. Así me encuentran y pues ahí hay más de 50 episodios que podrán escuchar y 50. tampoco son tan largos, son de media hora, entonces Está bien padre. se pueden eso aventar sí. un maratón. Exacto, Sí, exacto. un maratón. Nos cuentan ahí qué tal les va. Este aquelarre ha terminado. Muchas gracias por todo.